Genial. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Y nada, pues lo primero, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Esta es de hecho es la segunda charla que hacemos con la Asociación Alites. La primera la hicimos el año pasado. Pero bueno, para quien no conozca Iberozoa. Iberozoa, pues somos una asociación bastante reciente, llevamos 5 meses o así. Y nos dedicamos a la divulgación, a la conservación y al desarrollo laboral, sobre todo de jóvenes biólogos, ambientólogos, gestión forestal, etcétera, pero también de entidades que trabajan con nosotros en nuestros proyectos. Y bueno, esto al final ya os bombardearé un poquito con nuestro spam, así que ahora no procede mucho. Pero respecto a Alites, para el que venga de parte de Iberozoa, Alites es una asociación estudiantil que se fundó hace bastante tiempo, hace unos años en la UCM, la Universidad Complutense, y es una asociación herpetológica. Y bueno, pues tuvo un periodo de inactividad, pero recientemente cuando entró Ferran, que también es socio de Iberozoa y socio de la Asociación Timón de Valencia, pues la reactivó y nada, pues de hecho es lo que estamos haciendo, contribuir a esa reactivación tanto para estudiantes de la Complu como para cualquier persona interesada, socios de Iberozoa, etcétera. Tenéis nuestras redes sociales ahí arriba, la mía personal, la de Iberozoa, la de Ferran, con su cuenta de bichos, y la de Alites UCM, ¿vale? Os animo a hacer este intercambio de personas, que es muy beneficioso para ambos. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que quería aclarar de esta charla es que esta charla se basa en técnicas y en mi experiencia personal. O sea, una recopilación en base a mi experiencia, ¿vale? No es que os vaya a contar mi vida, pero lo que quiero decir con esto es que en el mundo existen muchísimas técnicas más novedosas o más impactantes. Yo solo os voy a resumir aquellas que considero que en Madrid o que en España son más importantes o al menos han influenciado mucho. Y es mi punto de vista a nivel personal porque, básicamente la referencia de todas estas técnicas están en los papers. Yo simplemente he hecho una recopilación y las he puesto aquí. Así que nada, básicamente quería aclarar eso primero. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que os quería transmitir es, esta lección que os voy a dar ahora se suele aplicar al final de las charlas, cuando hablas ya de las especies de anfibios y de reptiles, cuando hablas de sus problemas de conservación. Pues esta vez va a ser al revés. Vamos a hablar de la diversidad de especies y vamos a hablar de la problemática de conservación al principio, porque de esa problemática de conservación y de esa gran diversidad que tenemos nace la necesidad del estudio, y como la charla va del estudio, pues eso, invertimos el orden, ¿vale? Así que nada, lo primero que quería transmitiros es que España es un hotspot de biodiversidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, Antonio, ¿has pasado de diapositiva? Sí. Vale, yo no lo veo, no sé los demás. ¿No pone diversidad herpetológica? No, estás en la primera y tampoco has puesto pantalla completa. Prueba a ver si con pantalla completa cambia o pasa algo. Pues se ha bugueado algo porque estaba... Deja de compartir y vuelve a compartir. Ahora sí lo veo. Ahora, ¿no? A ver, Sí, ahora. sí. Avisadme si pasa de diapos. ¿Pasa? No, se queda congelada. No. Cuando le das a la presentación se queda como en el PowerPoint. No sale con la pantalla completa. Entonces, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir. Sí, ¿no? ¿Así lo veis bien? Sí, a ver, así mejor, pero claro, no estaría en presentación, pero sí. Vamos, que no sé. Sí. Vale, pues voy a dejar de compartir pantalla. O si no, comparto todo lo que es toda la pantalla, ¿vale? O sea, ahora veis lo que es mi pantalla, ¿no? Sí. Ahora está guay. ¿Pasa? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo dicho. Vamos a empezar por lo que suelen terminar las charlas de pedología, que es sobre la conservación de estos animales. Lo dicho, deciros que España, en la península ibérica, es un hotspot de biodiversidad. Eso quiere decir dos cosas. La primera, que tenemos un montonazo de especies, sobre todo de endemismos y vegetales. Y la segunda, que ese gran número de especies los perdemos a un ritmo desproporcionado con respecto al mundo. Eso es lo que significa hotspot de biodiversidad. No significa, técnicamente en español es punto caliente, pero no es solo aquella zona donde hay más especies, sino que encima es donde hay más especies, donde hay más diversidad, pero encima se pierde más rápido. Por eso esa vinculación de diversidad y de necesidad de conservación.
Y ahora, vamos a ver esos números de especies. 117 en total de anfibios y reptiles en España. Eso es una barbaridad. O sea, eso a nivel europeo es muchísimo. En Reino Unido, en países como, pues sí, países como Reino Unido mismamente rondan las 20, 30 especies. 117 es una barbaridad. Es verdad que este número oscila bastante si contamos especies invasoras, como el galápago de Florida, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una idea de en qué niveles nos movemos. A nivel europeo somos una referencia en cuanto a diversidad herpetológica. Y ahora, vamos más en concreto a Madrid. Bueno, primero, ¿a qué se debe esto? Se debe a unos fenómenos biogeográficos y bioclimáticos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo los intercambios de especies entre el norte de África y de Europa. Por ejemplo, las culebras lisas, como la culebra lisa europea, pues como su nombre dice, viene de Europa, pero sin embargo, la culebra bastarda, la culebra herradura, son taxones que vienen del norte de África, y el gallipato, por ejemplo, lo compartimos con el norte de África y la rana bermeja la compartimos con el resto de Europa. Entonces tenemos una mezcla de especies europeas y norteafricanas brutal. Luego nuestra condición de refugio bioclimático de la última glaciación ha permitido a muchas de estas especies asentarse, y no solo asentarse, sino especializarse. Por ejemplo, tenemos un montonazo de especies de subespecies de salamandra o endemismos en las cordilleras. Por ejemplo, las lagartijas, ahora veremos todos estos bichos, las lagartijas del género Iberolacerta, prácticamente hay un endemismo por cordillera, y las subespecies de salamandra igual. Tenemos la salamandra morénica de Sierra Morena, la salamandra galaica de Galicia. Son fenómenos evolutivos que se deben a nuestra condición a estas condiciones que estamos diciendo, y ese relieve también heterogéneo que nos da una variedad tremenda. Y esto que acabo de explicar se aplica como si fuera una muñequita rusa a la Comunidad de Madrid. Si veis en estos mapas que se están compartiendo, veis a la izquierda, en la izquierda es la diversidad de especies, ¿vale? Pues veis que obviamente el sistema central y la Comunidad de Madrid tienen una mancha roja tremenda. Y es que tenemos el 52% de las especies de anfibios y el 47% de los reptiles peninsulares. O sea, tenemos el 50% de una de las zonas con más diversidad de anfibios y reptiles de Europa, en la Comunidad de Madrid. O sea, es una zona idónea para el estudio de estos animales. Si queréis saber más sobre esto de los hotspots de biodiversidad, que sepáis que tenéis un vídeo en nuestro canal que es bastante ilustrativo sobre realmente la importancia de la conservación de estas zonas, porque es vincular el alto número de especies con las especies amenazadas, que como también veis que Madrid destaca mucho por eso. Pero hay una curiosidad en Madrid también, y es que el catálogo de especies amenazadas es del año 92, o sea, es el más atrasado de toda la península, por lo cual realmente este número, y encima con anfibios y reptiles, si nos pusiéramos a medirlo, sería muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. Y otra cosa que os quería comunicar antes de empezar propiamente con los muestreos es que no hace falta irse a la selva para descubrir nuevas especies, que precisamente estas técnicas de muestreo nos hacen muchas veces descubrir nuevas especies, sobre todo un concepto muy interesante que es el de especie críptica, que básicamente consiste en una especie que está, por así decirlo, oculta dentro de otra. Mismamente en el año 2019 pues se descubrieron 4 nuevas especies de anfibios y reptiles en la península. O sea, que esto ocurrió hace un par de años. No fue una gran expedición ni nada de eso, y fueron análisis genéticos en 3 especies. En este caso, para quien tenga curiosidad, pues la rana bermeja, que vive en el norte de España, surgió una nueva especie, rana parvipalmata. El sapo partero común de Cataluña pasó a ser Alites almogarabi, y el tritón ibérico del Algarve el Algarve de Portugal, pasó a ser Lisotriton malzani. O sea, 3 nuevas especies por análisis genéticos, que además muchos de ellos los llevan a cabo en el Museo de Ciencias Naturales. Que bueno, ya hablaré más de ellos porque no voy a parar de hacerles mención en toda la presentación. Y a la derecha tenéis otra cosa muy curiosa, que es un eslizón ocelado, que es una especie, claro, en este caso se nos hace más fácil pensar, bueno, pues sí, son técnicas genéticas, son especies que su fenotipo, su aspecto externo nos indica que son una especie que conocíamos, pero realmente resulta ser otra. Pero el eslizón ocelado ha surgido básicamente de la exploración de campo. O sea, el eslizón ocelado lleva cientos o miles de años entre nosotros, y de hecho vive básicamente en un cerro de la Comunidad Valenciana, y fue introducido por colonias seguramente fenicias. Esto también pasa con otros animales. Se cree que hay cierta influencia de animales que han venido con las colonias, anfibios y reptiles.
pero vamos, que este bicho ha sido básicamente por trabajo de campo, en concreto de la Asociación Timon de Valencia, por el que se ha descubierto. Y esto lo he dicho, 2019. Y esto es para que os replanteéis realmente lo que queda aún por descubrir, ¿no? Por estos animales. Y esto ya que solo estamos hablando de describir especies, no estamos hablando de su comportamiento ni de cosas evolutivas extrañas que también las mencionaremos luego. Por último, aclararos fundamental. La mayoría de las especies están protegidas por ley y están recogidas en el Boletín Oficial del Estado. Están protegidas y seguramente si revisáramos ahora su estado de conservación según las categorías de la IUCN, estarían muchos más amenazados de lo que pensamos, tanto a nivel nacional como regional. Y de ahí nace la necesidad de estudiarlos. Bueno, ¿y por qué son tan importantes los anfibios y los reptiles? Lo primero es que son una base fundamental de los ecosistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocupan una posición intermedia en la cadena trófica. Es decir, que de su presencia en los ecosistemas regula la abundancia y la diversidad de presas por debajo, como pueden ser insectos, pequeños vertebrados, o entre ellos mismos, pero a la vez regula la de vertebrados mayores y depredadores, como pueden ser rapaces nocturnas, rapaces diurnas, mamíferos. O sea, realmente su abundancia está regulando la cadena trófica en ambas direcciones. Por supuesto, contribuyendo al control de plagas, con lo que eso económicamente conlleva. También para nuestra propia salud. Aquí quiero recalcar una frase, que es que sea indirecto no quiere decir que no sea importante. Que esto es una frase que a las administraciones pues les solemos comentar, al menos desde la asociación, porque realmente los daños económicos, o bueno, más que daños, perdón, los beneficios económicos de salud que nos otorga el buen funcionamiento de los ecosistemas son indirectos, pero son brutales. Y no hay nada más que ver que, por ejemplo, el fenómeno de la polinización, lo que contribuye a todo esto. Pero los anfibios y reptiles también son uno de ellos. Luego, otra parte muy importante es lo que contribuyen a la investigación. Y es que son especies modelo para muchos estudios, que algunos los vamos a mencionar ahora después, de medicina y de biomedicina. Aquí tenemos un ejemplo, sin ir más lejos, del gallipato, ¿vale? El gallipato que muchos... espero que lo conozcáis, se ha usado para estudios de biomedicina sobre la regeneración de extremidades e incluso sobre la recuperación de tetraplegias y cosas así, tanto en modelos biomecánicos como Pleurobot, que es el robot que veis ahí abajo a la derecha, inspirado en los movimientos del gallipato, los movimientos de la médula ósea, como la regeneración de extremidades para tratamientos. Y bueno, eso en cuanto a biomedicina. Por supuesto, sin hablar de los fármacos que también surgen del veneno de las serpientes, etc. Y ahora, esto es mucho más importante, bioindicadores de calidad ambiental. Los anfibios especialmente son muy sensibles a las perturbaciones del entorno y nos permite medir la calidad del agua, pero también hay ciertas especies que son muy sensibles al cambio climático. De nuevo mencionaremos más casos como los anolis, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí en Madrid tenemos un ejemplo de cambio climático en dos especies de serpientes, que son la culebra de herradura y la culebra de cogulla, que poco a poco está habiendo citas en partes más superiores del cauce del río Manzanares, subiendo la cota de altura, por así decirlo, en base al esto es una hipótesis, no está confirmado, pero realmente si tú ves las citas históricas, ves que los últimos 20-30 años, estas dos especies, antes, que de hecho las dos estaban amenazadas, solo restringidas a una pequeña parte de la comunidad, han ido remontando el Manzanares hacia arriba, y una de las hipótesis es esa, el cambio climático. Pero vamos, que son especies que nos permiten predecir e investigar acerca de fenómenos globales, pues ya ves de qué importancia, ¿no? Por último, en cuanto a la economía, todo lo indirecto que he comentado antes, que repercute económicamente, ya sea por puestos de trabajo para investigación, para servicios ecosistémicos, ahorro en el control de especies, de enfermedades, etcétera. Y luego, también eso, farmacología. Y por último, también una cosa que realmente es lo que tiene que calar más hondo, que es que son parte de nuestro patrimonio natural. O sea, habéis visto la cantidad de especies que hay y ahora vamos a dar un repaso muy rápido a las especies de Madrid y vais a dar cuenta de que la mitad son endemismos ibéricos. Y dices, endemismos ibéricos, es decir, que solo viven aquí en la península. Esto se debe a lo que he explicado antes y es que es algo que nos hace únicos en el mundo. Pero vamos, estoy hablando de anfibios y reptiles porque al final estoy barriendo para casa en este caso, pero te puedo hablar de plantas, puedo hablar de insectos,
la península ibérica ya he dicho que es un entorno privilegiado para esto. Y los anfibios y los reptiles contribuyen a ese privilegio que tenemos de tener esta biodiversidad en el campo. Una biodiversidad que también repercute en la economía directamente, como puede ser por el ecoturismo o la educación ambiental, que son servicios con cada vez más demanda. Pues bueno, por todo esto es por lo que hay que conservar anfibios y reptiles. No es por, aparte de, obviamente, pues por lo que nos gustan, ¿no? Que para eso estamos todos aquí. Bueno, pero por otra parte, se enfrentan a muchísimos problemas, especialmente los anfibios, que son el grupo más amenazado de vertebrados a nivel mundial. El abandono de estructuras, como puede ser en el caso de los efectos trampa, también de abrevaderos, incluso, que al abandonar el uso tradicional de abrevaderos se abandonan puntos de agua donde se reproduce. Todos estos fenómenos están hilados un poco con la pérdida de hábitat y la conectividad del entorno, como puede ser por la urbanización, la destrucción y la fragmentación de hábitat originada por carreteras, los atropellos, que son una muerte directa, digamos, pero la destrucción y la fragmentación es una muerte indirecta, de nuevo, que el hecho de que sea indirecto no quita que no sea menos importante. De hecho, pues es más importante. Al final los atropellos suenan más, son muy importantes, desde luego. Estos bichos, además, también tienen una muerte silenciosa en las carreteras, de la cual vamos a hablar después con otro proyecto, el SAFE, que es Stop Atropellos de Fauna Española. Pero bueno, y el cambio climático igual, pero el cambio climático no solo en cuanto a puntos de agua y biología térmica de reptiles, sino también incluso con fenómenos como que el hecho de que las cigüeñas ahora no migren. Ahora tienes un depredador muy voraz de anfibios y reptiles que no migra al norte de África y que está ejerciendo presión sobre las poblaciones de una forma hasta ahora nunca vista. Estos son ejemplos solamente de... Bueno, o sea, que el cambio climático tiene muchas más repercusiones, pero estos son ejemplos más directos. El comercio, el tráfico ilegal y las especies invasoras. Todos estos derivan, en este caso, de la tenencia irresponsable de animales exóticos. Con tenencia irresponsable me refiero al expolio de la naturaleza y me refiero a la liberación de ejemplares, como puede ser pues, el caso de la tortuga de Florida, que si veis el mapa de distribución de la tortuga de Florida, bueno, lo vamos a ver ahora después, pero decir, como una especie invasora puede estar presente en todos los ríos de la península prácticamente, pues porque en todos los ríos de la península se la ha soltado. Y ahora ya se considera una especie invasora, pero está tan presente que es realmente imposible. La depredación. En este caso, otra especie invasora que aparentemente no es invasora, los gatos. Pero vamos, que de nuevo, no estamos aquí para hablar de la ética que es de la gestión de las colonias felinas, sino también por decir que realmente estos son problemas derivados del ser humano. No tienen en absoluto culpa los animales de que esto ocurra, ni los que se liberan, ni los que gestionamos, sino es básicamente un problema humano. El expolio de especies, por supuesto, son animales muy sensibles al expolio porque las poblaciones no suelen ser tan abundantes y hay casos de expolio bastante sonados, como es, por ejemplo, el caso de la salamandra Alfred-Mitchie, que es una salamandra que se describió en Asturias, en un valle concreto de Asturias, que era de color amarillo. Bueno, al día siguiente de describirla, había un coche o un camión con 300 ejemplares hacia Alemania. O sea, imaginaos la población de una salamandra de un valle si le quitas 300 ejemplares. Y es que esto ocurre día a día y en un montón de sitios. Y por último, las enfermedades, que las vamos a mencionar en el proyecto SOS Anfibios, en el cual hemos destinado un apartado después, ¿vale? Que es especialmente la enfermedad más sonada es el quitritio, el batacoquitritio, el salamandríborans y el ranavirus. Y por último, pues las leyendas urbanas y la tradición en torno a lo que pensamos de estos animales. Aquí hemos hecho una recopilación de mitos, por ejemplo, que se tienen sobre las serpientes. Mitos que van desde que el Seprona tira serpientes desde helicópteros hasta el alicante, que es un animal que en algunos sitios ni siquiera es un reptil, sino que se ha interpretado como el meloncillo, que es un mamífero que se desplaza en línea, son como los suricatos, ¿vale? Se desplazan en línea y entonces parece como una serpiente gigante con pelo, pero realmente ese alicante del que se habla y ese refrán tan temible es de un meloncillo, que ni siquiera es un reptil. Pero bueno, estas creencias parecen una tontería, pero cuando tú le sumas la herencia cultural que tenemos y sobre todo la interacción en las zonas rurales con estos animales, te das cuenta que realmente es un perjuicio brutal. En fin, todo esto, ¿por qué?
con esto finalizamos lo que sería el final de una charla convencional, pero es el principio de la nuestra. Esto es para entender lo que tenemos y lo que perdemos, y la necesidad de conservarlo. Y de la necesidad de conservarlo nacen los muestreos. Y ahora, el de entender lo que ocurre, claro. Y ahora vamos a dar un repasito muy, muy rápido a las especies, sobre todo, que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid y aplicadas al estudio, ¿vale? No voy a comentar una curiosidad y nada de eso, porque eso sería para cursos de herpetología que estamos preparando, pero realmente voy a pasar por encima de cada una de ellas y voy a decir qué aspectos tenemos que tener en cuenta para su estudio, ¿vale? Bueno, en el caso de la salamandra, perdón, de la salamanquesa común, realmente es una especie tan abundante y tan antropófila y le va también en nuestro entorno que bueno, realmente solo contribuye, o sea, un estudio sobre su declive pues no es realmente necesario porque es una especie súper abundante y los estudios que se suelen hacer de este animal son sobre sus características anatómicas, que son fascinantes, desde una visión que es cientos de veces superior a la del ser humano, capaz de ver a color de noche, como bueno, su capacidad de trepar, ¿no? Entonces sí que hay estudios, o incluso la pérdida de la cola. Los estudios que suelen hacer de este animal suelen ser más dedicados a más de ese estilo, ¿no? Más anatómico-funcionales, morfológicos. Pero porque realmente las poblaciones de este animal, pues es que no procede estudiarlas realmente, que es muy abundante. Vale, aquí vamos a hablar de los eslizones ibérico y tridáctilo, que son dos especies que también tenemos en Madrid. El ibérico es un poco más escaso en este caso. Son lagartos con patas reducidas. Ya veréis que los lagartos han perdido las patas muchas veces a lo largo de la evolución. Y bueno, estas dos especies que se diferencian básicamente por que uno tiene 3 dedos y otro tiene 5 dedos, son especies que viven siempre muy debajo de objetos, en el sustrato. Entonces, son especies muy, ¿cómo decirlo? Bueno, no me acuerdo del término. Son especies muy subterráneas, ¿vale? Y entonces, ahora luego veremos casos de estudio de este tipo, animales fosoriales, perdón. No es que en concreto los eslizones no son fosoriales porque tienen otro estilo de vida, pero son tan discretos que realmente su estudio se tiene que realizar de otras formas, que luego veremos, con unas trampas en semilibertad especiales, ¿vale? La lagartija colilarga es uno de los reptiles más abundantes que tenemos y también sirve para hacer estudios de comportamiento, ¿vale? Pero realmente la lagartija colilarga la encontramos en cualquier tipo de bosque mediterráneo y no... Bueno, también hay estudios sobre la pigmentación de su cabeza y sobre ecología reproductiva de los machos, ¿no? Como veis a la izquierda un macho con la cabeza pigmentada. Estudios de comportamiento de este animal son bastante interesantes, pero realmente a nivel de poblaciones no es tan necesario. La lagartija cenicienta es otro ejemplo de cómo seguimos descubriendo especies gracias a los análisis genéticos. Hasta hace poco la lagartija cenicienta era una especie que estaba presente en toda la península, pero de repente con los análisis genéticos nos hemos dado cuenta de que hay 3, ¿vale? Aquí en Madrid tenemos 2. La occidental ibérica, Samudromus occidentalis, con holotipo en Colmenar del Arroyo, y la lagartija cenicienta, digamos, al uso, que es Samudromus hispanicus. De nuevo, los análisis genéticos y el muestreo apropiado de estos reptiles nos permite descubrir de repente de lo que pensábamos que era una especie otras 3 y contribuir a esa gran diversidad que tenemos. Bueno, y si lo he dicho esto de las lagartijas cenicientas, pues de las Podarcis, que son las lagartijas normales, pues ¿qué os voy a contar, no? O sea, Podarcis hispanica era básicamente una lagartija, la especie de lagartija de los muros que veíamos siempre y ahora han surgido pues otras, ya no sé por cuántas van, la verdad, pero realmente cada vez que se hace un estudio genético de estas especies te sale otra nueva o una nueva población interesante. Por ejemplo, poblaciones que incluso se asocian al traslado a la construcción de catedrales. Aquí en Madrid, en Toledo, tenemos la Podarcis guadarramae, que si os fijáis, la tenemos en la sierra, en Rosita, pero en Toledo de repente la encontramos en el sur. ¿La veis esa mancha ahí? Bueno, en Extremadura también. Eso es porque se piensa que con el traslado de rocas y tal para construir catedrales,
ha habido algún traslado también de ejemplares que se han asentado, ¿vale? Aquí tenemos dos, la Podarcis guadarrama y la Podarcis virestens en Madrid. También tenemos la Podarcis muralis, pero esta va un poco aparte porque es una especie que compartimos con Europa y vive más en zonas alpinas. Pero para zonas alpinas tenemos un endemismo que ya ni siquiera es ibérico, sino que es del sistema central, o sea, que es solo del sistema central, que es estas lagartijas del género Iberolacerta, que cada una de ellas se ha especializado casi en una cordillera. Cuando pongo amenazada, ¿vale? Un paréntesis, es porque está amenazada según el catálogo de la Comunidad de Madrid de 1992, ¿vale? Y bueno, esta la tenemos en las partes más altas de la sierra y los estudios evolutivos y biogeográficos de estas lagartijas, como comprenderéis, son fascinantes. Pero ya no solo en Madrid, sino por ejemplo, en la Universidad Autónoma, si algunos sois de allí, todos los años se hace un voluntariado para estudiar estas lagartijas, solo que en Pirineos, las especies que hay allí, y bueno, salen resultados muy chulos. Si hay alguno que lo haya realizado entre los ponentes y lo puede indicar en algún momento, pues estaríamos agradecidos, la verdad, porque es una experiencia que todo el mundo recomienda normalmente. Bueno, respecto al lagarto verdinegro, de nuevo también hay estudios sobre la pigmentación de los machos en el celo, con esa cabeza tan grande y tan llamativa. Pero es un lagarto que tiene hábitos más discretos, aquí en la Comunidad de Madrid al menos, porque está restringido a zonas acuáticas, zonas acuáticas no, zonas húmedas, como barrancos de ríos, zonas cercas de embalses, en el alto de la sierra, etcétera. Entonces, realmente hacer seguimientos de esta es un endemismo ibérico, además, es una joya de nuestro patrimonio herpetológico y bueno, hay un caso que también veréis que se está haciendo un estudio sobre la presencia de este lagarto en toda la península y que de hecho se emplea a veces incluso la ciencia ciudadana. El lagarto celado, que de nuevo es un reptil muy abundante, es como el conejo de los reptiles, es pieza clave en los ecosistemas, es el mejor ejemplo de eso. Pero es otro ejemplo también de cómo un animal que hace 20, 30 años era muy abundante en un montón de zonas, de repente ha dejado de serlo y aunque sigue estando en los mismos sitios, no es con la misma abundancia. De ahí la necesidad de tener metodologías eficaces que contabilicen el descenso poblacional, no solo la presencia. La lagartija colirroja es una especie muy, muy llamativa también, que vive en zonas más termófilas, más de arenas, donde le da más el calor. Y de nuevo tenemos otro animal que es la lagartija. Bueno, realmente no voy muy lejos, no voy muy lejano porque aunque se llame culebrilla ciega, está el Blanus, la culebrilla ciega, es un lagarto. O sea, realmente está emparentado más con los lacercidos que con las serpientes. De nuevo, otro lagarto fosorial que tiene otras metodologías de estudio muy distintas a lo que suele ser la observación directa. Si os fijáis, como curiosidad, abajo a la derecha tenéis un cráneo que no es de esta especie, pero es de otro reptil de su misma familia, que es una adaptación a la vida fosorial, a excavar con la cabeza. Y si os dais cuenta, es como un ariete. O sea, no solo es que esté ciega y ha perdido esa capacidad sensorial, sino que encima su cráneo está adaptado a profundizar en el sustrato. Vamos con las serpientes, en este caso la víbora hocicuda, que es otra de los animales que se ha visto más. Lo tenemos aquí en Madrid, en muchos sitios. Alguno de por aquí los presentes la ha visto últimamente y me ha dado bastante envidia, pero bueno, es otro animal, el animal que más desprestigio se ha llevado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y también se enfrenta a un declive el cual no le estamos poniendo números, y si no le ponemos números a todos estos fenómenos a los que nos enfrentamos, realmente un día igual nos vamos a llevar la sorpresa de que se han extinguido tantas poblaciones locales que está casi al borde de la extinción. No es que lo esté, porque no llega a ese punto, pero es una especie de estas que sin enterarte de repente la puedes perder, porque es muy discreta. La culebra hiperina, todo lo contrario, es muy abundante. Es la típica culebra de agua. Para los que no estéis tan puestos en herpetología, las culebras se distinguen de las víboras por tres cosas. Primero, las culebras tienen pupilas redondeadas, las víboras las tienen verticales, una adaptación a la vida nocturna, porque muchas son cazadoras nocturnas.
Segundo, las escamas de la cabeza forman placas en las culebras. En las víboras no se ven, bueno, en estas fotos no se ve muy bien, pero si fijáis a la izquierda no tiene placas en la cabeza, sino que son pequeñas escamas también. Y luego, por supuesto, por último, la cabeza triangular de las víboras inconfundible y el patrón en zigzag, aunque en este caso lo suele imitar precisamente esta culebra cuando se siente amenazada. Una estrategia que se llama mimetismo batesiano, que es imitar a un animal más peligroso. Así explicado más rápido y mal. Bueno, del mismo género tenemos la culebra de collar mediterránea, aquí en Madrid, que es otra de esas especies que ha tenido un declive brutal en muchas partes de España. En el norte es muy abundante, en el sur tienen poblaciones muy fragmentadas y aparecen de vez en cuando en sitios aleatorios, por lo cual es una especie en la cual, si veis un ejemplar en el campo, realmente es un hallazgo aquí en Madrid, totalmente un hallazgo, porque es otra especie como la víbora que realmente tener una constancia de dónde es abundante, dónde hay poblaciones estables, vamos, tremendo. Esta vive más también vinculada al agua, pero es más terrestre que la viperina. Puede alejarse más puede encontrártela en cualquier lado realmente. Es como que está por todos lados, pero a la vez en ninguno, porque es muy, muy, muy escasa. La culebra lisa europea, que es una culebra nocturna especializada en cazar lagartijas. Perdón, esta es la culebra lisa meridional. Tenemos la culebra lisa europea, que es básicamente es congénere, se diferencia por algunas escamas de la cabeza y también por el patrón en general. Y una curiosidad es que en Europa, esta especie que proviene de Europa, como su nombre indica, son vivíparas. Sin embargo, aquí son ovíparas, ponen huevos. Pero en Europa son vivíparas, es una adaptación al frío. También otra experta cazadora de lagartijas. Son serpientes muy lentas, que de hecho son nocturnas precisamente porque son capaces de tomar tomar temperatura a través del tacto con las rocas, de las rocas calientes, y aprovechar ese periodo de actividad cuando las lagartijas están frías y cazarlas en sus propias madrigueras. Seguimos con serpientes. Esta es la culebra de escalera, que es muy abundante y la podemos encontrar en entornos urbanos. Es una especialista depredadora de micromamíferos. La culebra de cogulla, que es una especialista depredadora de culebrilla ciega, que es el lagarto ese que parecía una lombriz. Y es otra de las especies también con vida fosorial, que realmente hacer un seguimiento de ellas es muy complicado. En el caso de la culebra de escalera es bastante más fácil, al menos cuantificar o detectar zonas donde tienen más abundancia. La culebra de herradura en otras partes de España es muy abundante, como en Andalucía o en Alicante, en Valencia, pero aquí en Madrid es bastante escasa y es otra serpiente que si la llegáis a ver aquí en Madrid realmente cita al canto. Ahora os explicaré cómo se hace una cita herpetológica, que es a lo que hemos venido. Pero primero estamos introduciendo a todas estas especies que muchas os sonarán, otras no, otras diréis, anda, pues no sabía que había en Madrid. Pues sí, todas estas, si las veis en algún momento, son susceptibles de exportarse como cita herpetológica. Ya veremos a dónde. La culebra bastarda, que también es muy abundante aquí en Madrid, y es la culebra más grande de Europa. Y una curiosidad es que no es de la misma familia que el resto de las culebras, de Colubridae, es de la familia Lamprophridae, que es básicamente una familia más emparentada con el ápidos. Esto en castellano significa que está más emparentada con las cobras que con las propias serpientes que tenemos aquí. Y bueno, vamos a los Galápagos. En este caso, en los Galápagos explicaremos tanto trampeo de Galápago de Florida como cómo observar Galápagos cuando se termorregulan. Pero lo que os comentaba, cuando toman el sol, pero lo que os comentaba antes. Fijaos, una especie invasora, es decir, una especie que no tiene capacidad de dispersión. Tiene capacidad de dispersión, pero no es muy llamativa. Fijaos en cuántos puntos de la península está presente. O sea, en todos ellos ha sido por sueltas. O sea, es alucinante que una especie invasora tenga una distribución tan cosmopolita. El Galápago europeo, que es una especie aquí en Madrid muy, muy rara de ver y también se cuenta en alguna... O sea, se cuenta con los dedos de una mano las zonas en las que está. Y, de hecho, Grefa diseñó un proyecto de reintroducción de Galápago europeo y Galápago leproso, ¿vale? El Galápago leproso es mucho más abundante y lo podemos encontrar en cualquier río, cualquier masa de agua de las que tenemos, a pesar de, sin embargo, de que está catalogado como amenazado, pero de nuevo
es que el catálogo de especies amenazadas hay que meterle un repaso, el de Madrid al menos. Vamos a los anfibios. Acordaos de lo que os decía de que las subespecies de salamandra, de que hay distintas subespecies de salamandra en toda la península. De nuevo, otro mapa genético, aunque en este caso distinguir las subespecies de salamandra es más fácil porque se traduce también en su aspecto externo. Algunas tienen pintas más rojas, otras son más grandes, más pequeñas. Y una cosa muy importante para muestrear salamandras no es tanto las que tú veas, que además se pueden identificar muy bien, sino encontrar sitios donde haya larvas. Aquí en medio tenemos una larva de salamandra que se identifica, si os fijáis bien, porque en las patas delanteras tienen el sobaco, en la parte de arriba del... Esto quedaos, ¿vale? Que es una cosa importante. Tiene en la parte de encima del sobaco una mancha blanca. Eso lo diferencia de las larvas, es decir, que sería como el equivalente a renacuajos, de otros tritones o de otros urodelos, de otros anfibios con cola. Y las salamandras pueden poner en abrevaderos, en pozos, en ríos, y encontrar un sitio donde se han hecho puestas de salamandra, o sea, donde las salamandras han dado a luz porque son vivíparas, es muy importante para saber si en esa zona hay presencia, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Oeste de Madrid no es en algunos sitios fácil verla, pero sí que es fácil ver sus larvas y saber que por allí hay salamandras. Y eso también es una forma de muestreo, el conteo de larvas, como vamos a ver a continuación. El gallipato, 3/4 de lo mismo, solo que es una especie bastante abundante, al menos aquí en Madrid. Y bueno, realmente es uno de los bichos más fascinantes que tenemos en la península por sus características, que si queréis conocerlas mejor, pues también tenéis otro vídeo que os he puesto ahí en nuestro canal de YouTube. El tritón ibérico, que es otro endemismo ibérico, que aquí en Madrid también es una especie bastante rara y sobre todo se encuentra en el oeste de la comunidad y que, de nuevo, si sois capaces de encontrar, citar la zona en la que os lo habéis encontrado es muy, muy importante, ¿vale? Porque no es una especie que se conozca mucho su área de distribución aquí en Madrid, realmente es un poco difusa a veces. Tritón pigmeo y tritón jaspeado. Son dos especies. Antes era tritón jaspeado que vivía en Europa, pero se dividió en dos especies, el tritón pigmeo, o sea, saliendo el tritón pigmeo, que resultó ser pues, un endemismo ibérico. El tritón pigmeo es más pequeñito y tiene otras diferencias también. Pero son otras de las especies que aquí en Madrid son muy interesantes de estudiar porque, aparte de que son bioindicadores de la calidad del agua bastante buenos y de cómo canteras o otros elementos de nuestro entorno o de la economía tradicional se han reconvertido en sitios colonizados por anfibios, es uno de los colonizadores predilectos de canteras aquí en Madrid. También es muy importante porque al final son especies muy parecidas y hay zonas de contacto entre las dos, por lo cual se pueden llegar a encontrar híbridos. Entonces, tener bien delimitado dónde acaba una y dónde empieza otra aquí en Madrid es también muy interesante de estudiar. Tritón alpino, que aquí está amenazado, pero de nuevo, como el catálogo está atrasado, lo ponen como amenazado, pero realmente es una especie invasora. O sea, se lo trajeron porque sí, de Asturias, que es donde vive normalmente, en el norte de España. Lo introdujeron en las lagunas de Peñalara y ahí está compitiendo, por ejemplo, con el tritón jaspeado, que es la especie autóctona que hay allí, y lo está desplazando. Y es un ejemplo de cómo una especie se puede comportar como invasora dependiendo del contexto. El tritón ibérico es una especie autóctona de la península, pero no de Madrid, por lo cual en Madrid, en un sitio aislado como Peñalara, se comporta como invasor. Bueno, el sapo partero ibérico, que también es un endemismo y es un animal brutal. Y luego hablaremos también de bioacústica, y es uno de los animales cuyo canto tenéis que conocer, porque si salís al campo y lo oís, que básicamente no es un croar normal, es como un autillo. Canta así. Son pequeños silbidos cortos como un sonar, y si escucháis ese sonido en el campo, atención, porque si pueden ser un sapo partero ibérico o un sapo partero común, y los dos son especies bastante interesantes en cuanto a estudio. El sapillo pintojo, que es una especie de las típicas que realmente, si nos pusiéramos a revisar su estado de conservación aquí en Madrid, nos sorprenderíamos, porque seguramente estuviera muy amenazado. Es otro animal que, bueno, a veces se encuentra en sitios, te lo puedes encontrar en cualquier lado, te lo puedes encontrar en una pradera llena de excrementos de vaca, te lo puedes encontrar en una alcantarilla, te lo puedes encontrar en Moncloa, te lo puedes encontrar en lo alto de la sierra, bueno, en un montonazo de sitios,
pero a la vez en ninguno, porque son poblaciones locales y tan aisladas que realmente es casi una cuenta atrás para que se extingan al menos en muchos sitios, y por eso hacer un seguimiento de él es súper interesante. Sapo de espuelas, que una peculiaridad de lo que es el muestreo de este animal es que sepáis que sus renacuajos pueden ser gigantes, ¿vale? Pueden ser tan grandes como pelotas de golf. Entonces, si alguna vez vais en una charca temporal y veis que hay peces, replanteároslo porque pueden ser renacuajos de este animal, ¿vale? Son brutalmente grandes. El sapillo moteado, que solo vive en el sureste de la comunidad y está muy amenazado. Y de nuevo otro animal que a veces es muy difícil de ver, pero es muy fácil de escuchar. Así que os animo a aprenderos los cantos de los anfibios, porque cuando salís al campo de noche es lo más eficaz que podéis tener para saber qué especies hay. De nuevo otro ejemplo, la ranita de San Antonio, que en este caso es más abundante, pero su canto es muy peculiar, sobre todo, de hecho, ahora mismo literalmente seguramente estén empezando a cantar en muchas charcas de la Comunidad de Madrid, su época del celo ahora. Y es una especie arborícola. Bueno, brutal, chulísima. Y una de las especies que se ha usado en muestreos bioacústicos, junto con la ranita meridional, que aquí en Madrid tenemos, básicamente la tenemos en un par de fincas, en Madrid Oeste, y ya está. Es como vive en Extremadura, Andalucía y en Cataluña también, pero aquí en Madrid está en un par de puntos muy concretos, así que esta realmente no cuenta. Y bueno, de sapo corredor, aquí os he puesto unas fotos seguramente los renacuajos que todo el mundo estáis acostumbrados, los renacuajos negros y las puestas, ¿vale? Estas puestas que a veces hay en charcas que mucha gente no sabe lo que son, nos manda foto y dice, uy, pero ¿esto qué es? Pues son puestas de sapos, ¿vale? Eso, los sapos ponen los huevos en el agua, en cordones gelatinosos. Y de nuevo, el conteo de larvas y el conteo de puestas es una buena forma de estimar poblaciones también. Es una de las metodologías que empleamos, ¿vale? Aparte de observarlos directamente. Lo mismo para el sapo común, que desgraciadamente cada vez es menos común. Para quien no sepa diferenciarlos, sapo corredor ojos verdes, muy bonitos, sapo común ojos rojos y mucho más grande. Tenemos también dos ranas, la rana común, que es la rana verde, que esa realmente es otra especie que tampoco tiene ningún problema de conservación actualmente, pero la rana patilar, la rana ibérica, sí, la rana ibérica, bueno, no es que tenga un problema de conservación, pero está restringida solo a arroyos de alta montaña, por lo cual, dependiendo de la zona en la que os mováis, tenéis que ir preparados para ver una especie u otra. Bueno, hasta ahora todo bien, es que como estoy con la presentación puesta, no sé si se ha cortado la reunión o algo. ¿Me oís todos? ¿Alguien se me puede confirmar que va todo bien? Todo guay. Sí, fenomenal. Bien. Vale, pues vamos a empezar ya la parte del muestreo, que realmente es el motivo de la charla, pero no va a ser tan larga. Realmente va a ser muy aplicada de, mira, esto y esto, como una lista de cosas. Así que, nada, si queréis preguntarme alguna duda de las especies que he mencionado, que consideraba importantes repasarlas, porque para que os deis cuenta realmente de con qué animales estamos trabajando y que los conozcáis un poco. Aunque deciros que desde Iberozoa pues siempre podéis contar con nosotros para cualquier identificación y que también publicaremos claves dicotómicas y herramientas para conocerlos, ¿vale? Para reconocerlos, perdón. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. A mí me gustaría hacer una pregunta, y es que antes, al principio de la charla, ha abordado el tema de que cada vez al investigar pues se encuentran nuevas especies y bueno, quería preguntarte porque me quiere sonar, pero no estoy seguro porque al no haberlo dicho en la presentación, pues no sé si es así o así. El tema del lagarto celado, ¿es posible que hace unos años se dijera que solo hay una especie y ahora existen dos especies, el lagarto, el Timor nevadensis y el Timor lepidus? Efectivamente, de hecho, en este caso en Madrid no aplica porque solo tenemos lagarto celado y el Timor nevadensis, que es el lagarto bético, vive en Andalucía, pues sobre todo en el este de Andalucía y en la Comunidad Valenciana, más o menos. Sí, se diferencia. Aquí, hecho, por ejemplo, en Murcia, yo creo que yo solo he visto lagarto bético. Lo que pasa es que que antiguamente parece ser que la gente aquí lo conocía como lagarto celado, como si fuese el lépido, pero sí, parece ser que realmente se ha conocido siempre así. Es como el tritón jaspeado y el tritón pigmeo. Es el mismo ejemplo.
De hecho, Murcia, no sé exactamente si en Murcia ha llegado celado, pero en muchas zonas de Valencia y ahora voy a contar un caso con este animal bastante curioso. eh, Hay muchas zonas donde están los dos y hay creo que, no estoy seguro, pero creo que no había tampoco registros de hibridación. O sea, realmente son especies muy diferenciadas. Antonio, Sí. podría añadir una cosita. Mira, que en la asociación Timón, cuando fui a Valencia, me comentaron que hay una población que sí que hay presencia de hibridación, porque hay solapamiento entre las poblaciones de ocelados y las poblaciones de nevadensis. Pues perfecto. Se supone que sí, porque hay algunos nevadensis que presentan un verde muy claro sobre las patas y llegan en análisis genético a mostrar una cierta hibridación en porcentaje en las poblaciones. Pues genial, muchas gracias, Carlos. Pues sí, efectivamente en algunas zonas hay hibridación, pero son dos especies bastante diferenciadas. De hecho, la diferenciación es muy curiosa porque es biogeográfica total. Hace 10 millones de años, cuando el Mediterráneo estaba, bueno, básicamente las cordilleras béticas estaban sumergidas, y otras cordilleras también de España, Sierra Nevada se empezó a emerger por el choque de la placa ibérica con la placa africana y Sierra Nevada fue un archipiélago de islas. Y los lagartos ocelados, por así decirlo, que había en esas islas que se quedaron atrapados, se especializaron y llegaron a constituirse como una nueva especie, Timon nevadensis, por eso se llama Timon nevadensis. De hecho, el holotipo está en las laderas del Veleta, donde las pistas de esquí. Y ya cuando Sierra Nevada ya contactó con el resto de la península, ya se distribuyó por esa franja mediterránea, el Timon nevadensis. Pero así es como surgió la especie. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, Antonio, ¿alguna otra cosilla? podría Sí. comentarte una cosa. Mira, es curioso, no sé si la has visto, pero a mí me ha enseñado un cráneo de ambas especies, o sea, porque tenían conservado en la asociación Timon cráneos, y es curioso que los nevadensis tuviesen los molares o unos pseudomolares casi romos. Es decir, no sé si hay algo que ver con la especialización que tienes, que me da curiosidad si sabrías cuál puede Si ser. son más romos, seguramente es porque tengo una dieta más durófaga. Sí, más Bueno, de pues tipo caracoles o lo que sea, ¿no? sí, puede ser, pero vamos, que no tengo ni idea. Tampoco sabía Vamos, esa diferencia, así que gracias por comentarla. vamos, una cosa curiosa, lo que no. Eso. Vale, pues si estáis listos, seguimos a la parte ya al muestreo. Pues me tomaré eso como un sí. Dale, dale. Ah, sí. Bueno, pues lo primero, quería compartir con vosotros la cita herpetológica básica, ¿vale? ¿Esto qué es? Estaba sacado de la metodología del SIARE y del SARE, que ahora comentaremos lo que son, de la Asociación Herpetológica Española, pero realmente no es algo propio de ellos, sino que realmente es algo más o menos, entre comillas, universal, pero que está basado en ese proyecto y realmente aquí es la referencia a nivel de estudio de la herpetofauna. Perdón, ¿Qué cosas Antonio, incluye? ¿estás proyectando? Yo no veo. Sí. Yo sí lo estoy viendo. Vale, no es problema. Veis la diapo, ¿no? Que pone estudio de anfibios y reptiles, Sí. la tabla y tal. Si quieres reseteo, a ver. No, sí. No, Sí, seré yo, bien. perdón, seré yo. Ahora, uy. Hostia, se ha ido. Ahora lo veo, no sé qué ha pasado, yo lo veo. Joder, pues no sé. Bueno, No, sí se ve bien, vamos, no hay problema. vale. Pues vamos aquí. Uy, spoiler. Se me ha ido. Bueno. A ver. Que se me ha pillado el ordenador. De tanto darle al clic. A ver. Un segundito, perdonad por las dificultades técnicas. Cerrad los ojos, no miréis. A ver cómo se pone en formato presentación ahora, sin que empieces del principio. Shift F5. Shift F5.
Shift, F5, a ver si encuentro el Shift, que para esto... El de mayúsculas, con la flechita arriba de mayúsculas, hombre. La que tienes a la izquierda de la Z. Vaya. No. Vale, bueno, pues voy dándole más pausadamente al clic. Vale, Juan Carlos, eres tú el que no lo ve, ¿no? Ahora sí lo veo, chico, no sé. Perdonad. Bueno, pues problema solucionado. Así, al menos por ahora. Vale. Y, bueno, pues empezamos con el muestreo, ¿vale? La cita herpetológica básica. Esto es básicamente el registro que tenéis que dar cuando queráis hacer algún estudio de reptiles y anfibios. Al menos el básico, ¿vale? Porque luego hay muchas derivaciones. Lo primero, la fecha y el lugar. Importante. La hora de inicio y de fin, porque muchos de estos muestreos suelen ser transectos que empiezan a las 9 de la mañana y acaban a las 12 de la tarde, por ejemplo, o en mi caso empiezan a las 8 de la tarde y acaban a las 6 de la mañana. Pero bueno, son cosas que depende, que son importantes de apuntar, ¿vale? Luego el clima, que pues soleado, tampoco hay que indagar mucho en el tipo de, o sea, en los parámetros climáticos concretos, si está soleado, si está cubierto, una pequeña descripción, temperatura si es posible, porque eso, al final, al ser animales ectotermos, es decir, que dependen de la temperatura del medio, es muy importante, no solo de día, sino también de noche. De noche, temperaturas de más de 5 o 6 grados es cuando suelen estar más activos, porque si no, tampoco aparecen. Y viento, el viento les espanta mucho. Así que son variables que hay que tener en cuenta, ¿vale? Luego la especie, por supuesto, que para eso las hemos estado identificando todas, y el número, porque a veces las citas que se dan a lo mejor son de 30 sapos corredores cantando y no coges y apuntas en el cuaderno 30 sapos corredores, sapo 1, sapo 2, sapo 3, sapo 4, clima para cada uno de ellos, sino que a lo mejor, por ejemplo, estos 3 primeros parámetros, como la fecha y el lugar, la hora y el clima y tal, son algo general del muestreo, y ya luego vas apuntando cada una de las especies que ves o el número que ves. Esto cada uno al final como se encuentre más cómodo, con un grupo de WhatsApp para sí mismo, con un cuadernillo, siempre es recomendable tenerlo en físico, porque no solo tienes guardado en físico, sino que encima le puedes echar una foto y tenerlo, por tenerlo por duplicado. Entonces, lo he dicho, que esto de número es porque si encuentras individuos que están cumpliendo las mismas condiciones, pues los cuentas y ya está. Actividad o estado, esto es lo más importante después de eso, porque no es lo mismo encontrar un animal inactivo bajo un refugio o en amplexo, por ejemplo, que está reproduciéndose, que significa pues que es una época reproductiva, ¿no?, de cuando estás haciendo ese muestreo, a simplemente verlo activo o verlo muerto, porque hay muestreos de animales muertos, lo vamos a ver ahora. Y ya por último otras variables que suelen ya depender de tu capacidad técnica o de tus permisos, como puede ser el sexo, la edad, el peso, longitudes de cloaca, de cola, etc. Entonces, resumen. Los estudios suelen acompañar siempre de estos 3 primeros parámetros, fecha, hora, clima, lo que he puesto aquí, para el muestreo en general. Y luego el resto de variables, especie y actividad, suelen ser básicas y las otras ya dependen del estudio que estés haciendo. Pero en general estas son las variables que tienes que tomar siempre que vayas al campo. Y os recomiendo hacerlo también cuando salís al campo de forma, digamos, por vuestra cuenta. Porque al final, cuando tú coges estos datos sin necesidad tampoco de coger un Excel y de hacer un estudio súper detallado, te das cuenta de varios patrones de que a lo mejor dices, anda, pues resulta que las culebras de escalera que estaba siguiendo siempre salen cuando hay 8 grados por la noche. Son cosas que a lo mejor no se aplican a un estudio en concreto, pero a ti te sirven como experiencia de herpetólogo. Es algo recomendable. Vamos al primer método de estudio. Primer método de estudio descriptivo, las notas herpetológicas. ¿Esto qué es? Bueno, realmente no es una metodología de muestreo, pero sí que es una metodología de estudio, como he comentado. Aquí tenéis el caso de un gallipato albino que supuso una nota herpetológica. Entonces, realmente esto de descriptivo es solo la observación de los animales en su entorno y decir, he visto esto. Y esa cita, que suelen recopilarse en el boletín de la Asociación Herpetológica Española o en otras revistas, es leucístico de gallipato, no albino, realmente son muy útiles para luego tener referencias para diseñar otros muestreos o para conocer más de las especies o para mismamente escribir luego libros sobre guías de ellos. O sea que realmente es una metodología de estudio muy básica.
Otro ejemplo, pues aquí tenéis a la derecha un amplexo múltiple de sapos corredores a gallipato. En total, esa noche vi 6 de estos, 3 de ellos en la misma charca. De nuevo, otro fenómeno que simplemente con la descripción del fenómeno ya estás contribuyendo al estudio de estos animales, sin necesidad ni siquiera de intervenir de intervenir en ellos. Solo por decir, he observado esto, ya estás contribuyendo a conocer más sobre la biología de estas especies. Y para eso existen las notas herpetológicas, que las puede escribir cualquiera. Obviamente siempre con un asesoramiento, pero realmente es una nota, es un decir, he visto esto, la bibliografía que hay de esto es esta y creo esto. Punto. 2 páginas de artículo y encima, pues eso que te beneficia para el currículum. Por ejemplo, este artículo del gallipato leucístico lo escribió Mike, que muchos de ellos lo conocéis, Epistemike en Instagram, que hay alguna fotito suya por aquí por la presentación, creo. Y vamos, pues es su primer artículo publicado, o sea, realmente ya está, solo por la observación en el campo. Segundo, si os fijáis abajo, sí. Perdona que te corte, que has dicho lo del gallipato leucístico y me entra una duda. A ver, yo tenía entendido que para diferenciar el leucismo del albinismo, leucismo se supone que es como que sí tiene melanina, pero en nivel muy bajo, ¿no? Y albinismo tengo entendido que carece de melanina. En esa foto, o sea, yo por ejemplo lo diferencio, no sé si me equivoco, en los ojos. O sea, el gallipato de la foto, por ejemplo, tendría los ojos rojos. ¿Eso sería albinismo o leucismo? Pues, Carlos, creo que esto tú lo sabes a lo mejor por si cuando Sí, mira, termines... cuando se da leucismo es una pigmentación que es intercalado entre hipomelanismo o un tipo de coloración adyacente que surge pues, de una mutación del propio ejemplar. Es decir, cuando tienen los ojos de este color, es indicativo de que es albinismo. Entonces, porque aparte de la carencia de melanina que presenta el propio animal y que además se diferencian como pequeñas manchas donde tendría que haber más melanina, pero no la hay, entonces sí que hablamos de que esto es un albinismo. Entonces, porque sí que cuando si fuese un leucismo, veríamos un patrón bastante homogéneo de blanco sobre toda la parte del cuerpo y sin embargo, sobre los pliegues y sobre parte del cuerpo vemos pues un claro diferenciación de zonas donde habría una diferente pigmentación, que en este caso puede haber desaparecido por una falta de pigmentación, de que no se produce melanina. Entonces, en ese caso sí que es un albinismo. Creo que lo hemos hablado una vez cuando salió esta foto, lo hemos hablado entre el grupo de Picheo y en Instagram. Vamos. Eso a mí... Sí, realmente la diferencia entre el albinismo y el leucismo a nivel ya de desarrollo es que, por ejemplo, los ojos sí que es una... O sea, en este gallipato, si te ves, también hay cierta pigmentación. No es melanina como tal, pero sí son pigmentos más, pues eso, del color amarillo, que ahora mismo no me acuerdo qué nombre tenían. Pero sí que hay cierta pigmentación y de cerca se ve mejor en el iris del ojo, que también existe. Eso es porque realmente hay una diferencia en lo que es en algunas partes del tejido, como pueden ser los ojos que derivan de capas tisulares distintas en el desarrollo embrionario, sí que se produce esa migración de, por así decirlo, de pigmentación. Sin embargo, en el albino es ausencia total. Sí, lo que se diferencia, aparte, acabo de comentar la Santina, es zonas queratinizadas del propio gallipato. Los gallipatos tienen zonas queratinizadas en las patas y en parte del cuerpo que, en cierta medida, son puntos que se endurecen. Y claro, son más endurecidos del cuerpo y ahí se diferencia por las coloraciones propias de esas proteínas, no del propio de la melanina. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, esto te ha quedado más claro y gracias, Carlos, por la esta. Nada. Sí, gracias. Vale, pues segundo método de estudio, que si os fijáis abajo a la izquierda hay una estrellita. Esto significa que es muy importante, ¿vale? Importante por el número de veces que se aplica y por también, pues, por así decirlo, la influencia en cuanto al número de estudios y en cuanto a la que podemos interpretar del entorno. Los transectos por presencia y tiempo. En este caso, por ejemplo, he puesto el caso a lo largo de la charla he puesto ejemplos que o bien he tenido experiencias con ellos o conozco o desempeñamos desde Iberozoa. En este caso, el Life Cañadas es un proyecto de conectividad de vías pecuarias
en el cual nos encargamos de la parte de muestreo de reptiles y de anfibios. Por lo cual, en este caso, el objetivo de estudio es simplemente notificar la presencia o ausencia de determinadas especies, por así decirlo, un inventario. Por ello, los transectos con presencia son los utilizados en este caso. Transectos y tiempo son distancia, tiempo, parámetros definidos. ¿Por qué? Porque eso te permite extrapolar a otro sitio y medirla y comparar la diversidad, abundancia, haciendo una metodología de muestreo similar. Si yo hago un transecto de 1 kilómetro en 1 hora, como es el caso de Laiz Cañadas, en San Agustín de Guadalix y luego lo hago en Brunete, estoy más o menos aplicando la misma metodología de muestreo. No es lo mismo que si hiciera luego un transecto de 500 metros y luego otro de 700 y luego otro de 1500 y luego otro de 2 horas. Son mismas unidades de muestreo aplicadas a distintos entornos para cuantificar o normalizar el número de animales en la medida de lo posible. Y bueno, en este caso es la metodología que se emplea, por ejemplo, en el Laiz Cañadas, pero se emplea en muchísimas cosas y lo podéis emplear también incluso en vuestros propios estudios personales de algunas zonas, porque ni siquiera requiere, o sea, es una cosa asequible, ¿no? Porque a veces ni siquiera se requiere de la manipulación de los bichos, simplemente de la observación. En este caso, por ejemplo, como veis, he puesto un ejemplo de una vía pecuaria en el cual había unas rocas. Bueno, esa culebra de escalera que tiene mi profe Cristina en las manos, estaba ahí, activa. O sea, realmente son transectos que de forma activa ven los bichos que hay activos, ¿no? Precisamente en las inmediaciones de la vía o en las inmediaciones del transecto que vayas a diseñar. Y no es necesaria la intervención. En este caso, la intervención está justificada porque estamos haciendo también el programa de divulgación de Laiz Cañadas, entonces realizamos unas tomas, pero realmente la intrusión con el animal es mínima. Y vosotros, al final, la manipulación de estos bichos siempre se tiene que realizar desde proyectos y con permisos bien definidos, como es el caso, pero esta metodología os puede permitir cuantificar de forma bastante precisa, o al menos hacer un inventario de las especies que tenéis en vuestros entornos. Deciros que también que también hay rastreo de anfibios y reptiles. En este caso, lo que tenéis a la izquierda, que es gigantesco, es una caca de sapo corredor. Sorprendería, a la derecha son huellas de sapo corredor. Bueno, sorprendería lo que cagan estos bichos. O sea, esa caca a veces se confunde con la de un erizo, porque sobre todo si veis que está llena de insectos, pero es que literalmente yo en uno de los muestreos pesé un sapo de espuelas que pesaría 65 gramos y de repente tras cagar es que pesaba 3 o 4 gramos menos. O sea, es que es una barbaridad, se vacían por dentro. Y son cacas muy significativas que además, si estamos haciendo un transecto, nos permite diferenciar, vale, aquí hay tránsito de sapos, aquí hay tránsito de anfibios. Porque igual que en las huellas de charcas, los anfibios son animales nocturnos, la mayoría de ellos, pero en transectos diurnos también se puede llegar a medir su presencia, como en este caso. Respecto a la presencia, y ahora vamos un poco a la parte de presencia / tiempo, ¿vale? Estas son fotos que nos permite, la presencia y el tiempo nos permite también no solo cuantificar de forma relativa los animales que hay, sino también la abundancia poblacional. Al final, lo mismo. Solo tienes que cambiar la metodología. Ahora, en vez de hacer 1 kilómetro y 1 hora, hacemos charca y 20 minutos. Es decir, que en 20 minutos intentas observar todos los anfibios que hay en una charca. Esa misma metodología lo aplicas en todas las charcas que estés llevando a cabo un seguimiento. A la izquierda, por si acaso, por si no distinguís la foto, se ven muchos puntos blancos, ¿vale? Todos los puntos blancos son sapos corredores. Entonces, simplemente, de nuevo, cero intervención. Te vas a un sitio que te interese, te pones a contar los anfibios que hay y es una muy buena forma de llevar un seguimiento, porque a lo largo de los años o del tiempo, si tú vas diciendo, venga, pues este mes resulta que había 30 sapos, pero es que este mes ha habido 25, este ha vuelto a haber 60, te puede llevar incluso de forma menos concreta, pero de forma totalmente independiente, incluso abundancias poblacionales, lo cual ya son datos serios, es decir, ya son datos que te pueden servir para catalogar o para medir un poco lo que es la evolución o la amenaza de una especie, o sea, la evolución en cuanto a grado de amenaza. Por último, hay un transecto que es un poco más desagradable que el resto, que son el de atropellos, lo he dicho.
Bueno, hay un vídeo muy interesante en YouTube que se llama The Science of Roadkill, ¿vale? O sea, la ciencia de los atropellos, que es brutal. O sea, ese vídeo pone ejemplos de cómo los atropellos aportan datos a la investigación tremendos. En el caso de los anfibios y reptiles, por desgracia, son bichos muy volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo atropellan una noche, a la mañana siguiente, un córvido se lo habrá comido. Y, a menos de que sea un poco más grande, como en el caso de la culebra escalera de la derecha. Y entonces, realmente, los atropellos en estos bichos hay que tenerlos muy en cuenta, pero son muy difíciles de cuantificar. De hecho, a la izquierda, que veis un amplexo atropellado, esa noche conté 52 atropellos, solo en un transecto de 500 metros. O sea, es una barbaridad lo que sufren estos animales con esto, y por eso se ha diseñado desde el MITECO, desde el Ministerio, en colaboración con las 3 grandes entidades de vertebrados de España, que son la SEO para ornitología, la AE para herpetología y el SECEN para mamíferos. Se ha diseñado un proyecto que es el SAFE, que desde Iberozoa estamos participando muchos de nosotros. También puedes participar a nivel individual y lo único que tienes que hacer es contactar con una de esas 3 entidades. También, si tienes alguna duda, los puedes contactar con nosotros. Ellos te ponen al tanto de la metodología y simplemente tienes que diseñar transectos que pueden ser en bici, andando o en coche. Y básicamente cuentas el número de ejemplares atropellados. En este caso no es para medir poblaciones ni para medir abundancias relativas aplicadas a las poblaciones. Es en cuanto a inventario de especies atropelladas, por así decirlo, a nivel global, porque es un proyecto de toda España y no persigue cuantificar una población de sapos, como puede ser el caso de lo que he comentado de los 50 atropellos, sino que persigue poner en números, ponerle cifras a los atropellos en España de todos los animales, pero de nuevo, transecto, por tiempo. Realmente en este caso es más transecto kilométrico, que son 3 kilómetros andando, 15 si vas en bici y 15 si vas en coche, pero bueno, la metodología, si os interesa, la tenéis por ahí. Y por último, el proyecto más interesante de esto es el SARE, que muchos de vosotros ya conoceréis, pero quien no lo conozca lo tenéis abajo a la derecha. Si ponéis SIARE o SARE en Google, os saldrá esto. Esto es básicamente es la base de datos a nivel nacional de anfibios y reptiles de España. Es decir, que tú puedes coger una especie como puede ser el sapo partero ibérico que hay en la foto, Alites cisternasi, y buscar dónde está presente y dónde no. Y toda esa presencia, diréis, pues este estudio, digamos que es el estudio más completo en cuanto a distribución de animales, ¿no? Y en cuanto a en cuanto a poblaciones, ya incluso de dónde está presente y dónde no, que eso a nivel de, pues ya hemos visto que para algunas especies, como los lagartos ocelados o los tritones jaspeados, es súper importante, pero bueno, realmente lo es para todas. Pues es muy simple, son transectos también, o sea, son transectos de 20 minutos y X kilómetros. Para anfibios son 3 puntos. Listo. Visitas un sitio en un tiempo determinado, una distancia determinada. No hay... la metodología, ya habéis visto al principio cuando he puesto la cita herpetológica básica que hay, que es donde nos hemos inspirado para la mayoría de metodologías de la Asociación Herpetológica Española, por lo cual os animo a consultar las bases de este proyecto y también usarlo en vuestras iniciativas de estudio de estos animales, porque es la base de datos, básicamente, lo dice su propio nombre. Y podéis contribuir a esta base de datos también. Pero la parte de ciencia ciudadana la voy a explicar ahora después, ¿vale? Pero también podéis contribuir a esta base de datos. Tenéis la metodología de muestreo también disponible en esta página web y es eso, transectos por tiempo. Y parece una tontería, pero por estas cosas le he puesto la estrellita a esta metodología de muestreo, porque es que es súper básica para la conservación de estos animales. Y por último, nosotros también tenemos nuestro propio proyecto de transectos por presencia o por tiempo. En este caso hemos empezado en Tres Cantos a construir refugios de herpetofauna. Como veis, los objetivos de este proyecto es mejorar la conectividad de parques periurbanos, de los parques que están en las afueras de la ciudad, con los entornos circundantes, que son tan importantes como el Monte del Pardo o el Monte de Viñuelas, que son las 2 CEPA, Red Natura 2000, bueno, como sospecharéis, zonas de muchísima biodiversidad. Entonces, estos proyectos pretenden mejorar la conectividad, integrar poblaciones de estos espacios en los parques urbanos de Tres Cantos. Claro, tendremos que medirlo de alguna forma, no podemos poner los refugios y quedarnos tan anchos y decir, venga, pues ahora si funciona bien y si no, pues también. No, hay que cuantificarlos. Y de hecho, desde Iberozoa
sobre todo aplicado a estudiantes, pero realmente cualquier persona puede participar. Ofrecemos una oportunidad de colaborar en un proyecto de investigación para cualquier persona que esté dispuesta a cumplir estos muestreos, que tampoco son muy exigentes, y estamos diseñándolos aún, pero porque sepáis que si os interesa esta metodología de muestreo de transecto por presencia y tiempo, que es básicamente darse un paseo por el parque y apuntar las especies que ves en un tiempo determinado, pues si te interesa contribuir a la investigación de este proyecto, nada, pues nos escribís a lo que hay abajo y listo. Y básicamente, de nuevo, esta metodología nos va a permitir, conforme vayamos implementando charcas y refugios, ver si va aumentando el número y la diversidad de especies, porque como son unidades de longitud y de tiempo, son números, son unidades muy objetivas, las podemos aplicar, haya muchos elementos o no en el ecosistema o en distintos parques, o sea que podemos comparar entre un antes y un después o entre una zona y otra. Luego, por último, dentro de este subapartado he querido incluir el conteo de larvas y puestas, porque en estos casos estamos hablando de animales adultos siempre, pero las larvas y las puestas son, como he comentado en el caso de la salamandra, también fundamentales para denotar la presencia de estas especies. Los que me hayáis acompañado a algún muestreo también os habréis dado cuenta de qué importancia le doy a esto, hasta el punto de que se pueden encontrar hasta 8.000 huevos de gallipato en una misma charca. Es una barbaridad. Y ya veis abajo la cantidad de puestas de sapos corredores que habrá en la imagen. No me acuerdo, se las conté en su momento y las tengo apuntadas, pero ahora mismo no me acuerdo de cuánto es. Entonces, contar el número de puestas también te puede, en una época reproductora favorable, te puede permitir saber el número de individuos reproductores que hay en una población, simplemente yendo indirectamente, de nuevo, sin interaccionar con los animales. En este caso, estas son metodologías en las que no es necesario interaccionar con ellos. Es lo bueno. Y contarlos. O al menos constatar especies, porque, por ejemplo, ahora lo que ha pasado con Filomena es que muchas charcas tienen un nivel del agua bastante mayor al que suelen tener habitualmente, y hay especies como los gallipatos o sapos de espuelas que han puesto en nuevas zonas, o que se han movido a nuevas zonas donde han puesto huevos. Bueno, pues contar las larvas y las puestas es muy interesante para saber si tienes especies en tu zona que a lo mejor no estabas teniendo en cuenta. Y una forma de conteo de larvas, claro, dirás, bueno, las puestas todavía te lo puedo entender, pero dices, ¿cómo cuentas 8.000 huevos de gallipato? ¿Cómo cuentas 150.000 larvas de sapo corredor? Pues esto es como las aves, cuando migran las grullas o cuando migran otras aves migratorias, lo que se hace es contar una unidad de aves y dices, vale, cuentas y dices, vale, en este cacho de formación hay 100 grullas, pues ahora extrapolo y me salen 15.000 grullas. Pues esto es lo mismo, solo que en cuadrados. Coges la superficie de charca que quieras muestrear, porque obviamente hay charcas que son más profundas, no puedes contar bien, etcétera. Y al final estos son estimas, ¿vale? No son estimas poblacionales, son conteos. No son datos concretos, como puede ser otros que veremos a continuación. Son estimas. Igual que lo de las aves migratorias, son estimas. Entonces, lo que haces es, a lo mejor dices, venga, pues cojo un cuadrado de 20 centímetros y cuento en 3, 4 cuadrados cuántos hay. Me salen 1, 20, 25, 23, 22. Vale, de media hay 23 larvas de sapo corredor en un cuadrado. Ahora, a ver, ¿cuántos cuadrados de 20 centímetros tengo en el área que he delimitado, que son 10 metros cuadrados? Pues a sumar y te salen, pues tengo 100.000. Fácil. Y en 5 minutos has contado 100.000 larvas de renacuajos. Lo cual te puede, de nuevo, hacer una idea muy buena de cómo es el estado de conservación o cómo es la reproducción en esa zona. Pero es una metodología muy parecida a lo de los transectos, solo que aplicada a larvas y a escala más diminuta, por lo cual pues lo he metido aquí. Pero estas son las más básicas, ¿vale? Estas son las que realmente vosotros podéis aplicar para el seguimiento de poblaciones o de zonas que os interesen y, por supuesto, son datos totalmente publicables o totalmente exportables a la Asociación Herpetológica Española u otras entidades que lleven recogidos esos datos para conocer el estado de conservación de estos animales. La ciencia ciudadana, pues qué fácil, ¿no? O sea, realmente parece una tontería coger con el móvil y hacer como hacemos en los biomaratones, que son iniciativas que promovemos también desde Iberozoa, que son básicamente eventos de ciencia ciudadana en iNaturalist, que me parece muy fácil, ¿no? Coger y hacerle una foto a un sapo y subirla a una plataforma. ¡Qué guay! Es un sapo corredor, tal. Pero realmente es una información. Tú imagínate, si tenemos, yo qué sé, ponte que tenemos 50 científicos herpetólogos en España, de repente pasamos a tener 200.000, porque cada persona con un móvil se puede convertir en un potencial científico.
Y esto no es algo que lo diga aparte de para motivaros y decir, sí, tú también puedes ser un científico. No, es que realmente es una herramienta súper poderosa. O sea, le vamos a poner unos ejemplos. Aquí tenéis aplicaciones como iNaturalis, iOBS, creo que se llama, la del medio, observados, pero esta es la aplicación que se usa para lo de los atropellos de fauna, y Epicollect. ¿Y qué cosas se han hecho con estas cosas, con esto? Por ejemplo, sin ir más lejos, la Asociación Herpetológica Timon se ha currado el Atlas de la Comunidad Valenciana, lo mismo que el SIARE de Herpetología para España, pero para la Comunidad Valenciana. Y gran parte de esos datos proviene de gente que, usando esta aplicación de Epicollect, ha podido exportar esas observaciones y contribuir a conocer la distribución de estas especies. El de atropellos, igual, deciros que también, como ya hemos dicho, estamos colaborando al menos aquí en Madrid, y lo mismo, se utiliza otra aplicación para contabilizar los atropellos y que no tengas que apuntar nada, directamente foto, testigo del bicho, ubicación y listo. Fácil. Y realmente un proyecto nacional con una importancia brutal para la conservación de estos animales. Ciencia ciudadana. Por último, otro proyecto que también se lleva a cabo en España hace poco y también hemos colaborado en él, de hecho hemos sido los que más datos han aportado a este proyecto, ha sido el proyecto que ha lanzado la Fundación Hombre y Territorio en colaboración con la Fundación Biodiversidad, que es estudiar hábitats urbanos para anfibios y reptiles. Y básicamente era gente que en sus ciudades, en toda España, ni siquiera eran fotos en este caso, era un seguimiento, como he comentado, por transecto o por tiempo, o en este caso simplemente por exportar la cita, ¿no? De decir, venga, hoy temperatura 10 grados, tal. La cita herpetológica básica que comentaba antes, solo que multiplicada por 30 sitios distintos de España, en los muestreos que se hacen, te da lugar a un proyecto nacional de una importancia tremenda para estos bichos. Bueno, ahora vamos a la parte más técnica, ¿no? Espera. Vale, sí. Vale, se me ha colado una diapo. Vamos a la parte que ya implica manipulación, ¿vale? Y en este caso quería mencionar dos cosas antes. La primera es que, como hemos visto al principio, estos son especies amenazadas, muchas de ellas muy vulnerables a muchos agentes y sobre todo protegidas, o sea que realmente es ilegal. Por eso los permisos o las metodologías de muestreo que requieren de manipulación tienen que hacerse siempre al amparo de un proyecto o con permisos, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, os voy a poner dos casos. El primero, el de la transmisión de enfermedades. Como habéis visto, el quitridio, vamos a ver ahora, el proyecto de esos anfibios. El quitridio, el virus, el salamandriborans, que se ha ventilado casi a la totalidad de salamandras de, por ejemplo, Bélgica o de otras partes de Europa. El ranavirus, son enfermedades que no nos damos cuenta y que podemos transportar en nuestras botas o en nuestra ropa, en nuestros tejidos o en nuestras propias manos cuando trabajamos con estos bichos. Realmente, el problema del quitridio y de estos animales, de esto, aparte de la manipulación, es el traslado. Si yo me voy a una charca en Tres Cantos y luego me voy de repente, pues a Morata de Tajuña, o al revés, estoy yendo de una localidad a otra y toda gente que haya en una localidad lo estoy transportando a otra. Ese es el problema del quitridio, la translocación de la enfermedad a sitios donde no está y cómo afecta diferencialmente en algunas zonas. Porque, por ejemplo, en Peñalara se ha ventilado un montonazo de especies. Y muchas veces incluso ha sido por la propia investigación, o sea, ni siquiera ha sido por gente que ha ido a bichear, sino por los propios investigadores que desconocían estas enfermedades y lo han transportado en su material. Por eso, siempre que se manipulen anfibios, siempre que sea bajo el amparo de un proyecto, aunque ya sé que a veces no ocurre así, pero realmente lo importante es los guantes, ¿vale? Los guantes, hacérselo llegar a toda la gente que podáis también que los use, ¿vale? Los guantes de látex. Y sobre todo, lo más importante de todo, el Virkon, desinfectantes, bactericidas, fungicidas, llamadlos como queráis. Lejía, creo que la lejía no es tan efectiva, pero estos productos aplicados a las botas, a las ruedas del coche, a cualquier elemento que haya podido interaccionar con el agua de la charca, con el elemento, porque el problema es la translocación de este agente, ¿vale? Entonces,
es algo que realmente es un problema muy, muy serio y que puede convertirse en aún más serio si no llevamos a cabo una metodología adecuada. Así que esto es de lo más importante de lo que hemos hablado hoy. Antonio, ¿qué? quería comentar una última cosa con el tema del Bitcoin, porque a mí me comentaron, ¿vale?, que aparte del Bitcoin existe un producto que vamos, por lo menos me ha comentado así tanto Monjar y bueno, la gente de la asociación Timon, y es una especie de desinfectante que tiene la misma composición del Bitcoin, ¿vale?, y que se encuentra en el Mercadona, ¿vale? Y es simplemente por mostrar, no sé, por si os interesaría saber lo que es esto, vamos, es muy curioso porque precisamente es un fungicida que da disponibilidad y que cuesta 1,50 y es muchísimo más barato que el Bitcoin. Es un producto que está más accesible a la gente y de alguna manera, pues yo creo que tiene hasta la misma efectividad, por lo menos eso me contaron. Pues mira, pues interesante. ¿Te sabes el nombre por dejarlo ya compartido? A ver, claro, aquí lo que aparece la marca es de Bosque Verde, ¿vale? Si quieres, podría mostrarlo aquí algún modo de compartir pantalla, no sé si sería la pantalla aquí. Si eso luego al final de la charla, pues Vale, si no perfecto. lo comparto por el grupo y lo pone el grupo luego de la asociación y se lo notifico a la gente, ¿vale? Vale, Que además perfecto. puedo mandar el enlace de compra y tal. Vale, perfecto. Pues vamos, es un producto barato que se supone que, vamos, por lo menos aquí la receta es la misma composición del Bitcoin y y es efectivo. A mí por lo menos me han comentado que sí. Pues fantástico, pues bueno saberlo, la verdad. Pues Bueno, ahora y segundo, vale, genial. Pues segundo, el tema de manipulación también es, bueno, quería compartir otra frase también de nuestra cosecha, que es que nuestra pasión por la naturaleza no debe ser lo que la destroce. Esto quiere decir que detrás de una buena voluntad de ir a ver animales, de observar animales, porque observar aves hay veces que es bastante intrusivo, de todos modos, con el tema de los nidos y tal, pero por ejemplo. Pero en el caso de la herpetofauna son muy sensibles, son animales que tenemos muy a mano, como por así decirlo, y que muchas veces, como he comentado, tienen hábitos de vida fosoriales o subterráneos que nos incita a buscarlos levantando piedras. Todos hemos levantado piedras, sobre todo los que estamos acostumbrados a bichear, pero realmente conforme avanzas más en cuanto a experiencia, te das cuenta de que es muy necesario. O sea, realmente no recomendaría a nadie ahora mismo ponerse a levantar piedras, no solo porque no es práctico a la hora de buscar bichos en muchos casos, sino porque es un destrozo brutal el que se lleva a cabo. Numerosos guardas forestales limitan los accesos a zonas por la destrucción de hábitats. Hay zonas que son muy explotadas por lo que es por lo que es bichear de vez en cuando, y realmente los impactos en la naturaleza, de nuevo, no se cuantifican, ¿no? Porque tú vas allí, levantas la piedra, te vas y no pasa nada, ¿no? Pero realmente sí que pasa, lo que pasa es que no hay nadie para cuantificarlo. Y de nuevo, ahora vamos a compartir unas metodologías de búsqueda de estos animales que son más coherentes tanto con su sostenibilidad como con el éxito de búsqueda, porque son animales que, como todos, necesitan sus periodos de actividad, sus periodos de reproducción, y conocerlos es lo que te va a hacer no solo encontrar más, sino hacer que haya más. Por lo cual, si sois practicantes de este arte de levantar piedras, realmente replanteároslo, porque no es tan necesario. Realmente, cuando vas a una zona donde hay abundancia de reptiles, cuando vas a una charca donde sabes que se está reproduciendo X especie de anfibio, ya os dais cuenta de que podéis constatar la presencia o encontrar especies de otras muchas formas al bicheo convencional. Y es muy dañino, sobre todo cuando se multiplica por cada vez que somos más, ¿no? en este mundillo. Y vamos, básicamente lo que quería comentaros es eso, que levantar piedras no es una metodología de muestreo, ni siquiera es una metodología sostenible. Así que poco a poco, si lo hacéis, intentad hacer la transición a una observación directa. ¿Cómo se hace una observación directa de estos animales? Fácil. Primera hora de la mañana y al atardecer, horas en las que el sol, por así decirlo, está calentando más o tiene una temperatura más adecuada, los vais a ver activos,
en un montón de casos, como por ejemplo es el caso del Live Cañadas, de la culebra escalera que os he enseñado antes en unas rocas, pues literalmente estaba ahí. No hubo que hacer nada, ni mover ni un pedrusco. Y ahí estaba. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera movido todos esos pedruscos? Pues aparte de que no habría terminado en la vida, porque eran muchos, habría destrozado un hábitat. Y solo es con ir en el momento adecuado y con la capacidad adecuada. Bueno, aquí tenéis unas pautas para observar reptiles, ¿vale? Sobre todo vinculados a temperaturas superiores a los 8 o 10 grados por la noche generalmente, y saber que no les gusta el calor extremo, que no va a haber un animal a 40 grados que soporte el sol ahí de Murcia, de Córdoba, donde sea. Los hay, ¿vale? Porque estos bichos, siempre estoy hablando de generalidades, siempre te encontrarás una culebra herradura de repente a 40 grados y dirás, ¿pero qué hace aquí? Pues siempre pasa, ¿vale? Pero sí hay pautas para observarlos y para entenderlos mucho mejor y prescindir de esas metodologías tan abusivas como es el levantamiento de piedras, ¿vale? Épocas, principios de primavera, en marzo, sobre todo, aunque en abril y mayo en la época de reproducción también es muy fácil verlas, sobre todo serpientes, y antes de entrar a la hibernación, que es un periodo también muy ventajoso para ellos. El clima también lo tenéis, parcialmente nublado, no subestiméis los días nublados realmente son también, sobre todo en el norte, son muy buenos para los reptiles, y lo dicho, que la mejor forma de observarlos es aprovechar sus periodos de actividad vinculados a cuando están tomando el sol. ¿Dónde mirar? En bordes de caminos, remansos en cualquier ecotonos, por ejemplo, que son la transición entre dos ecosistemas, son zonas bastante buenas, ¿no? Lo que es el borde de un camino, el claro de un bosque, el borde de una masa de vegetación y luego, por supuesto, las zonas de ruinas y con escombros, sin necesidad de levantarlos, simplemente yendo allí y viendo lo que está, bueno, el movimiento que hay. Si es que son animales como cualquier otro, se puede entender su biología perfectamente sin necesidad de interferir con ellos. Y un consejo también, laderas y zonas orientadas al sol, ¿vale? No umbrías, sino solanas. Aquellos sitios donde esté dando, aquellos roquedos o muros de piedra donde esté dando el sol por la mañana, los mejores, ¿vale? Y lo dicho, lo mejor para ellos, conócelos, lee sobre cada especie, sobre su hábitat, sobre su biología, consulta el SIARE y que la experiencia es la mejor consejera para entenderlos. Los anfibios lo mismo, solo que de noche, ¿vale? Salvo algunas especies diurnas, como las ranas que he comentado antes, a partir de las 8 o 7 de la tarde, depende de cuando anochezca, y sobre todo en periodos de reproducción como en otoño o en primavera, ¿vale? No todos se reproducen a la vez, la ranita de San Antonio se reproduce más tarde, el sapo común o el sapo de espuelas lo hace antes, las salamandras suelen hacerlo más en otoño. Lo dicho, lee sobre la biología y sus hábitats y sobre las especies. Y sin necesidad de interferir, te vas a dar cuenta de que es un mundo fascinante el de conocer a estos bichos. Clima, pues siempre si hay algún día lluvioso, con niebla, una humedad ambiente del 80%, y a veces los días, si hay mucha agua, si hay muchos charcos, si hay un día que ha hecho un calor de la leche y luego anochece y sigue haciendo calor, esos días también son muy buenos, ¿vale? La luna llena, en la selva se nota mucho, pero aquí también, con luna llena, los bichos salen menos, porque están más expuestos a la luminosidad. ¿Y dónde mirar? Pues lo he dicho, en Google Maps coges y buscas charcas temporales y siempre recordad que si vais de un sitio a otro, usad desinfectante, que a vosotros no os cuesta nada y a ellos les cuesta, básicamente, le cuesta la vida a una especie entera. Una pregunta. Sí, claro. Para el tema de anfibios, a nivel zona de expedición nocturna, ¿es menos conveniente hacerlo a finales del mes? No sé, depende del mes. Porque, a ver, claro, cuando termina el mes ya es luna llena en la mayoría, o sea, porque al final los meses están... Lo de la luna llena es algo que se nota mucho en la selva, aquí se nota un poquito, pero tampoco mucho, o sea, realmente no va a influir mucho en los resultados, son una curiosidad. Vale. Vale, pues lo dicho, ya habiendo introducido a lo que es la manipulación de estos animales, ya procedemos a las metodologías que implican esa manipulación. Lo primero, el conteo de larvas con extracción, lo típico, con una red, que es, esto ya, lo dicho, lo he puesto aquí en nivel avanzado, que se necesitan permisos para muchos de ellos o de estar en una entidad o un grupo de investigación concreto. Pues es lo mismo que he comentado antes, solo que en vez de hacer una estima, son cuentas más concretos. Extrapolas el número de renacuajos por una superficie, solo que esta vez lo haces en una bandeja y listo, ¿vale? Esto se usa en el SIARE, por ejemplo, también.
Pero vamos a hablar del mecanismo estrella también, que se está empleando muchísimo actualmente en el estudio de estos animales, que es la fotoidentificación, ¿vale? Porque una cosa es saber que tienes una cantidad X de animales más o menos y que esa cantidad va fluctuando a lo largo del tiempo, pero otra es saber qué animales están, porque eso te permite saber cuánto vive un ejemplar, cuánto se ha movido. Si lo encontré en una charca en marzo de 2015 y en enero de 2021 lo encuentro en una charca a 2 kilómetros y habiendo cruzado 3 carreteras, significa que la conectividad del hábitat es mayor de lo que pensábamos, o al revés. O sea, ya te permite unas deducciones de la biología de los animales y de cómo adaptar su conservación, dónde hacer pasos de fauna, por ejemplo, muy, muy precisa. Y es muy fácil porque hay muchos programas que simplemente cogen una parte con un patrón determinado del animal y lo miden. Para eurodelos, en este caso, lo que se suele hacer es, por ejemplo, en estudios como los que llevan a cabo en el Museo de Ciencias Naturales, es coger una esponja y hacer una foto al patrón ventral, ¿vale? Estos animales, ya lo he dicho, como veis, requieren una manipulación, por eso requiere de unos permisos especializados y son bastante efectivos, ¿vale? Pero ya tienen que estar vinculados a proyectos de investigación serios. Ya habéis visto que realmente las metodologías que se pueden hacer, digamos, cotidianas son incluso más potentes. En eurodelos, en este caso, el vientre muchas veces, ya como curiosidad, suele ser lo que suele distinguir un ejemplar de otro. Nosotros también llevamos a cabo proyectos con fotoidentificación, en concreto dos. Uno, el seguimiento poblacional de las poblaciones de anfibios y reptiles en Tres Cantos para estudiar su ecología urbana, y otro de rescates de efectos trampa, ¿vale? Que sepáis que, bueno, en el caso de anuros es más fácil porque se consiste en una foto dorsal y listo, en muchos de ellos, porque el patrón de verrugas, el patrón de color te permite identificarlos, y si no lo creéis, ahora os lo voy a enseñar un ejemplo. Y en serpientes te puede servir tanto el patrón general como el patrón de escamas de la cabeza, porque son escamas más significativas y puedes seguir un poco la ontogenia del animal. A lo mejor coges un juvenil y de repente al año siguiente mide 20 centímetros más y ha cambiado a lo mejor su patrón un poco, pero su escamación y su... Bueno, al final los propios programas, hay programas específicos de esto que te permiten medirlo y tú manualmente puedes saber si un ejemplar que viste es ese u otro. Y claro, saber que estás capturando el mismo ejemplar, como imaginaréis, te da muchísimas ventajas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un sapo corredor que ha sido triple recaptura en una de las zonas donde hacemos el estudio en Tres Cantos, en distintos meses, ¿vale? Si alguno coge y me dice, no es el mismo sapo, ¿vale? Por favor que me lo diga, a ver si la voy a cagar. Pero no, efectivamente, como veis, es el mismo sapo, tiene absolutamente el mismo patrón de verrugas, aunque haya días que tenga una coloración distinta. Como veis en el ejemplo del medio, tiene un color más oscuro, pero las verrugas son las mismas. Entonces, cada especie tiene sus propios mecanismos de fotoidentificación. Pero ya veis que la metodología es sencilla. Coger, hacer una foto y listo. Esto se suele acompañar de muestreos como el que veíais en la portada de la imagen, ¿no?, del cartel de la charla, que es tomar datos biométricos, pesar y medir al animal, porque así ya vinculas todos los datos de su biología a un animal en concreto y puedes llegar a un seguimiento muy concreto del animal. La captura-recaptura lo que nos permite es saber cuántos animales hay en una población, porque hay unas fórmulas también para saber, en función de cuántos animales capturas y luego vuelves a recapturar, cómo puedes saber la cantidad de animales de una población, ¿vale? Esto ya es más matemática, pero es el fundamento que sustrae esta metodología, que es básica para muchos estudios de muchas entidades, ¿vale? A nivel individual, ya os digo que es algo que requiere de permiso o requiere manipulación. Por último, otra metodología de muestreo que es más específica es la extracción de equitridio, que es lo que estaba hablando de las enfermedades y tal. Pues bueno, hay un proyecto de la AE, la Asociación Petrolera Española, que se me ha olvidado poner el logo, que es el SOS Anfibios. SOS Anfibios consiste básicamente en cuantificar o medir el equitridio de las distintas poblaciones de anfibios en España. Si queréis colaborar con este proyecto, lo podéis hacer en la página de SOS Anfibios del propio proyecto, lo tenéis. Y bueno, la extracción de
de muestras es muy sencilla, ¿vale? Consiste básicamente, tú haces un pedido, te envían unas muestras con unos tubos con alcohol, donde tú con un bastoncillo restriegas en la superficie de la piel del animal para extraer muestras y luego los envías a analizar y te dicen los resultados. Esto es para aquellos que tengáis más experiencia con anfibios y, como veis, siempre los guantes, ¿vale? Independientemente de que tenga que ver con el quitridio o no tenga que ver con el quitridio. Los guantes, ¿vale? En este caso son análisis que no realiza cualquiera, lo realizan desde el CSIC para detectar la presencia de hongos, pero sí que puede realizar cualquiera de estos muestreos, ¿vale? Siempre y cuando realice la metodología y realice unas prácticas adecuadas. En este caso, en el ejemplo de la izquierda, estoy ahí yo con una actividad que hicimos con niños con Asperger, en el que enseñamos cómo proceder con esto. Y antes de que intervengas con esto, Carlos, recordaos que en el canal de Carlos tenéis un vídeo en el cual en 4 minutitos se explica bastante bien cómo proceder con esto, ¿vale? Luego os lo podéis ver también, ¿vale? No lo iba a decir, pero gracias, ¿eh? Ah, hombre. Y por último, otra metodología que está en auge ahora mismo y que es una de las más interesantes es la bioacústica, como he comentado. La bioacústica es el estudio básicamente del sonido, ¿no?, de los animales a través de parámetros físicos, puede ser la frecuencia del canto y tal. Bueno, realmente es un mundo entero, o sea, es un nuevo mundo de muestreo que se está abriendo ahora para muchas especies, para insectos, se detectan nuevas especies de abejas solo por su frecuencia del vuelo, y para anfibios también. Y es que los anfibios, ya sabéis que muchos de ellos tienen cantos como el del sapo partero, que os he explicado antes, ese que es un silbido, pero la ranita de San Antonio, el sapo corredor, incluso el sapo de espuelas, que canta bajo el agua, tienen todos cantos muy distintos entre especies, pero es que también entre individuos, porque los coros de anfibios normalmente tienen dinámicas muy variadas. Hay cantos más de alarma, cantos de preamplexo, cantos postamplexo. Bueno, una variedad de cantos brutal, y cada una tiene unos parámetros físicos, no solo en cuanto a sonido, sino en cuanto a la física del sonido asociados. ¿Cómo se mide esto? Pues bueno, hay un proyecto muy interesante que se llama Tempura, ¿vale? ¿Tempura? Sí, se llama Tempura. Perdona, que lo tenía apuntado aquí. Se llama Tempura. Me lo ha comentado Alberto, que es de la asociación también de Iberozoa y trabaja con bioacústica, en este caso de insectos. Pues que es muy interesante. Y esta metodología también, de nuevo, requiere de permisos y se realiza básicamente no de permisos, sino de una institución o de un grupo de investigación muy especialista, porque es una especialización tal, la de la física del sonido, que realmente, pues es difícil, ¿no?, llevarlo a cabo. Pero vamos, que los resultados son muy prometedores, porque básicamente tú instalas un micrófono, una estación de toma de sonido, ¿no?, por así decirlo, constante en una charca, y a lo mejor todas las noches, 10 minutos cada hora, porque más de ese tiempo realmente no es necesario estar grabando toda la noche, sino con 10 minutos cada hora se ha ido puliendo esta metodología y se han dado cuenta de que realmente es lo más efectivo. Pues tú imagínate extrapolar luego eso, las gráficas de evolución de las poblaciones, o que, por ejemplo, eso, en el año 2015 tuvieron 115 anfibios cantando, en el siguiente tienen 110, en el siguiente tienen 90, en el siguiente 80. Estás haciendo una tendencia poblacional muy precisa, porque cada bicho canta de forma distinta, muy precisa, sin intervenir en absoluto y simplemente analizando desde fuera. La bioacústica es una de las metodologías que está en auge y que seguramente en el futuro sea básica para el seguimiento de muchos de estos animales. Y bueno, ya por último os voy a comentar los que ya son nivel pro, ¿no?, de verdad. Los que requieren ni siquiera una entidad como puede ser la nuestra, a veces está a nuestro alcance, y que puede ser ya de permisos mucho más específicos y de una experiencia mucho mayor. Como puede ser, también depende de la autonomía, porque ya sabéis que aquí funcionamos así. Entonces, esto ya, como implica cosas legales y técnicas un poco más complicadas, pues digamos que va a otro nivel, ¿no? El primero es el trampeo. La piscina esa es una trampa de Galápagos de Florida, ¿vale? O sea, es una trampa de caída, los Galápagos no pueden salir y sirve para retirar Galápagos de Florida en algunos entornos, aunque ya habéis visto que es una cosa
O sea, es una causa perdida, en el caso de Pago de Florida. Es una especie ya tan extendida que simplemente sirve para llevar un control, ¿no? No un exterminio, sino un control de, pues vamos a retirar algunos. Abajo tenéis unas trampas para serpientes. Y de hecho estas trampas son de España también, me parece que son de Canarias. De un proyecto LIFE, el Lifeland Propeltis. La Propeltis es una serpiente de Norteamérica. En este caso se está hablando de la Propeltis californiae, que es la culebra real californiana, y es una especie invasora, de nuevo, pues derivada de las malas prácticas en la terrariofilia, que han derivado en que se suelte esta especie y allí se convierta en invasora. Claro, allí los lagartos endémicos de las islas no se han enfrentado a depredadores en su vida, y cuando le llegan los gatos, otro tipo de animales, y de repente una serpiente que, claro, encuentra en Canarias un sitio idóneo, pues bueno, prolifera de forma tremenda, ¿no? De hecho, se ha tenido que hacer un proyecto LIFE de control de esa especie. Y en este caso tenéis trampas. Hay unas trampas que se llaman trampas de embudo, que son lo que veis abajo a la izquierda, que básicamente son canales en los cuales la serpiente no puede ir para atrás, solo puede ir hacia adelante y al final se mete buscando refugios y lo que hace es levantar el último embudo y te las encuentras ahí. Y lo mismo para el otro, ¿vale? Entonces, pero estas trampas también se pueden usar para hacer... Creo que en la Complutense había un científico que estaba llevando a cabo o ha llevado a cabo trampeo de serpientes para seguimiento poblacional, con a lo mejor meter cebo o cebo oloroso dentro y medir los ejemplares que se capturan, ¿vale? De nuevo identificarlos. Extracción de muestras y marcaje. Estos también son metodologías también que se aplican en el Museo de Ciencias Naturales y básicamente pues extraen muestras ya habéis visto el valor de extraer muestras genéticas, que te permite descubrir más nuevas especies que si nos fuéramos a la selva, dentro de nuestra propia península. O sea, es que es algo fascinante. Y ya estamos mezclando ya técnicas pues, genéticas de análisis de microsatélites que son más complejos. Y por último, el coleccionismo. Con el coleccionismo y me refiero al coleccionismo científico, también se descubren nuevas especies por análisis genéticos o se descubren nuevos fenómenos a estudiar, como por ejemplo puede ser las víboras hocicudas que vivían en las Islas Columbretes, si no recuerdo mal. Ahora mismo es una víbora que está extinta, que una víbora hocicuda, imaginaos una víbora hocicuda en un ecosistema insular donde únicamente estaba ella depredando sobre lagartijas. Bueno, era un fenómeno ecológico y evolutivo fascinante que, por desgracia, en este caso fue por los gatos, ya no contamos a día de hoy, pero que gracias a las colecciones sí que podemos extraer cierta información sobre a lo mejor el genotipo de estas especies. En el Museo de Ciencias Naturales tiene una colección brutal también que bueno, muchas veces también a estudiantes y tal les dan la oportunidad de hacer prácticas y de entrar en contacto con ella. Yo, sin ir más lejos, también he podido visitarlo y la verdad es que es una maravilla lo que tienen allí, el valor que tiene esto para otros estudios, como puede ser incluso paleontológicos, ¿no? En mi caso fue con unos análisis de modelos 3D de cráneos de deslizones. En el museo nos prestó unos cráneos nos prestó unos eslizones actuales y pudimos compararlos con eslizones fósiles. Para que veáis que las colecciones, o sea, en los propios bichos muertos, como comentaba, también se puede hacer ciencia. Por último, otros experimentos más especializados puede ser todo lo que comentaba de biomedicina y fármacos, como he comentado al principio, extracción de veneno de serpientes, todo lo del gallipato, regeneración de tejidos, etcétera. Pero luego también se hacen estudios que no los he detallado porque insisto en que esta charla está basada en mi experiencia personal y no he tenido la oportunidad de ver estudios de primera mano sobre la ecología sobre ecología sí, pero de aspectos más técnicos de la ecología, como puede ser la termorregulación de reptiles o puede ser, por ejemplo, la pérdida de cola de las lagartijas. Ahí tenéis un vídeo donde explicamos el fenómeno de la autotomía caudal, que es como se llama este fenómeno, que la verdad es que está bastante bien y de hecho incluso se ven los eslizones que comentaba antes en los modelos 3D. Y en este vídeo comentamos una información extraída de distintos papers en los cuales se ve cómo el comportamiento de la lagartija cambia en función de si ha perdido la cola o no. Es más, huidiza, no se termorregula en los mismos sitios. De nuevo, otras metodologías de muestreo que son todo un mundo también. Al final esto es una introducción al muestreo de herpetología. Cualquiera de estas cosas las podéis consultar, como he dicho al principio, en los propios papers. El lagarto verdinegro lo he puesto aquí porque la pigmentación del lagarto verdinegro también se ha estudiado
y se estudia en función de la temperatura, del estado anímico, igual que la de los camaleones, que creo que incluso habría sido un mejor ejemplo, porque los camaleones cambian de color no solo por el camuflaje, sino por su estado anímico y por su salud y todo. O sea, los cambios de pigmentación también se estudian y son parte del comportamiento de estos animales. La biología térmica, por supuesto, que ahora veremos. Y un nuevo caso muy llamativo que además creo que compartió Juan Carlos con la asociación, que fue el de una serpiente que, en este caso, la culebra arbórea, no, la serpiente arbórea marrón, que creo que es la especie invasora esta que hay en algunas islas del Pacífico, si no me equivoco, y tiene una metodología de reptar que no se había detectado hasta ahora en serpientes, que básicamente haciendo un lazo y subiendo conductos. Esto también requiere de una metodología de estudio súper precisa, que ahora mismo pues detallar eso sería pues una charla avanzada, ¿no? De nuevo, aquí pongo ejemplos de papers de otro tipo de metodologías. Aquí hablo de la biología térmica, en este caso de una especie insular, de Podarcis, de estas lagartijas que salen de repente a subespecies y especies nuevas cada 2x3. Y aquí lo que hacen es medir la temperatura cloacal, la temperatura del animal, con otras metodologías, otros dispositivos muy distintos, y relacionarlos con su ecología o con su comportamiento. Lo mismo, esto en tipo de estudios de la biología térmica incluso nos permiten averiguar, en el caso de los anolis de América, predecir el cambio climático. Y os animo a veros un seminario muy interesante de la Estación Biológica de Doñana, que es la evolución de los lagartos a las serpientes, aunque realmente lo que se trata es del doctor Agustín Camacho, que expone su experiencia en Sudamérica con lagartos fosoriales, que tienen sus metodologías de estudio muy distintas y que te das cuenta de que incluso los lagartos tienen como distintas tolerancias a la temperatura y como viven bajo la columna, digamos, o sea, enterrados, cada especie se entierra a una altura determinada en función de las capacidades que tienen, ¿no? Bueno, es una charla súper interesante, ¿vale? Os la recomiendo. Y bueno, esto es otro ejemplo que he visto a ver si me acuerdo, de la estación biológica del Ventorillo, ¿vale? De aquí de España también, que es estudios de animales fosoriales, eslizones, culebrillas ciegas, etcétera, reptiles fosoriales en estos dispositivos en semilibertad. Como veis ahí en el título también, estudian la quimiorrecepción y el comportamiento de estos animales con nuevos dispositivos. Y bueno, ya por ultimísimo, otros ejemplos que se usan en Europa o en otros lugares del mundo, pues a veces lo que hacen en muchos sitios es colocar tablas donde saben que los animales van a ir, y de nuevo es una metodología mucho más sostenible que la búsqueda activa bajo piedra, porque son tablas, son elementos que tú puedes colocar exactamente tal y como lo encontraste y contabilizar. Esto en Estados Unidos se hace mucho también, y contabilizar el número de animales que ves debajo e incluso identificarlos. Además les beneficias porque estás creando un hábitat. Aquí en España no se aplica tanto. Luego hay otras técnicas bastante curiosas como el radiomarcaje. El radiomarcaje en anfibios y en otros estos animales no es tan productivo, porque para un radiomarcaje, aunque tú puedes introducir chips como marcaje ordinario, como se hace en el Museo de Ciencias Naturales, el radiomarcaje requiere de un seguimiento constante, ¿no? O sea, de emisiones de ondas de radio, por lo cual requiere de que tú estés ahí en el campo o mediante una estación constante midiendo la emisión del animal. Bueno, eso suena relativamente fácil, pero es muy complicado. Sobre todo animales que, de nuevo, se entierran, no solo eso, sino que tú imagínate que marcas 40 sapos comunes y te atropellan 30, pues ahora la estadística del estudio se va al garete. Entonces son animales pues, los que el estudio con radiomarcaje es muy interesante, porque no se conoce nada o casi nada de sus movimientos, de lo que hacen a lo largo del año, pero realmente esta metodología que se suele aplicar pues para grandes mamíferos, aves, que incluso te permite ver la migración de muchas especies, en este caso no suele funcionar. La folidosis, que es el patrón de escamas, también aporta a numerosos estudios, ¿no? En este caso he puesto el ejemplo de un estudio que llevó a cabo Alba Martínez, que bueno, es una científica también, que creo que era su TCM, que estudia las víboras, y en este caso la escamación de las víboras europeas le sirvió para identificar
fenómenos ecológicos y, digamos, ecosistémicos, ¿no? Como el patrón ventral o el patrón de escamación de algunas especies les permitía diferenciarlas filogenéticamente o en cuanto al entorno, bueno, en cuanto al entorno al que se han adaptado. Lo explica un poco mal, pero bueno, ahí tenéis el título del paper, que paso lo he puesto. Pero lo que quiero decir con esto es que la folidosis, la escamación de algunas especies, es clave para identificarlas y es clave para el estudio de muchos parámetros. Y por último, he querido añadir un elemento que es el de la IUCN, que os hablaba antes de la IUCN, pero básicamente este organismo es el que lleva a cabo cuando una especie está amenazada, casi extinta, vulnerable, el estado de categoría de amenaza lo lleva a nivel nacional la IUCN, perdón, internacional. Y un parámetro que se usa para cuantificar este estado de amenaza, porque se usan los números, por supuesto, es el de unidades de hábitat. Porque hay veces que son bichos tan discretos que realmente no puedes cuantificarlos, pero sí puedes medir el cacho de hábitat que potencialmente podrían estar ocupando. Entonces, cuando ese hábitat se pierde, también potencialmente estás perdiendo esos bichos. Y es un muestreo, bueno, más indirecto de todos, pero que sepáis que también se usa y se usa para saber el estado de amenaza de estas especies. Y esto es un poco, esto ha sido todo básicamente en cuanto a muestreos. Aquí hemos puesto una lista de los proyectos que he mencionado y sobre todo en los que participamos a nivel de Asociación Iberozoa. El SOS Anfibios, que era el del Quitridio, el proyecto SAFE, Atropellos de Fauna, el proyecto de Mediterritorio de los Anfibios Urbanos, el proyecto de Life Cañadas, el proyecto del Plan Urbanístico de Tres Cantos y de los anfibios urbanos de nuevo, el de la fotoidentificación, el de efectos trampa, sus implicaciones ecológicas, que ya lo anunciaremos en poco tiempo, porque llevamos mucho tiempo recopilando datos y van a salir cosas bastante sorprendentes y además va a tener parte de colaboración ciudadana que va a ser bastante interesante, ¿no? Estoy poniendo estas listas aparte de por el spam, porque estos proyectos son los que he mencionado y son los que aplican estas metodologías de fotoidentificación, ciencia ciudadana que he comentado antes. El de restauración ecológica de las charcas y los refugios de fauna, que insisto, si os interesa, también podéis participar y contribuir al seguimiento e incluso llegar a publicarlo si sale todo bien. Pero bueno, si os interesa me escribís y ya está, o me lo decís. Y bueno, el resto ya son cosas más secundarias como aplicadas a la conservación de estos bichos, como la educación ambiental que llevamos a cabo desde Iberozoa Junior, el aporte de citas al SIARE, que también lo podéis hacer vosotros, cursos y charlas como la que estamos haciendo hoy, las prospecciones del entorno que hacemos y luego las campañas de sensibilización que podemos hacer también en nuestro canal de YouTube o en otros contextos, en redes sociales. Si queréis saber más, ya sabéis dónde estamos, de nuestros proyectos. En YouTube también tenemos una pila de vídeos de herpetología. Espero que dentro de poco volvamos a publicar más, pero tenemos un montonazo de información que también os puede ser de mucho interés. Y nada, aquí un poquito de spam, de Iberozoa Junior también, porque, de nuevo, al final esto es una charla un poco también de introducción a la sección de herpetología y en la herpetología también la tratamos con niños, porque precisamente para cambiar ese problema de la percepción social que se tiene sobre estos animales, que incluso hemos diseñado 2 mascotas, Escalerita, la culebra de escalera, y a Walter el gallipato, que nos acompañan a los niños en estas actividades. Y bueno, por lo demás, pues muchas gracias a todos, que es el chiste malo que pongo siempre al final de estas presentaciones. Y que cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Y por ultimísimo, que a los miembros de la Asociación Iberozoa y a los miembros de la Asociación Alites que residan en Madrid, después de esta charla, los que hayan acudido, también existe la posibilidad de acompañar en algunos de estos muestreos para, de forma práctica, ver estas metodologías, ¿vale? Y bueno, claro, espero que os haya gustado la charla y cualquier cosa, pues que ahora tenemos un ratito para hablar todos e intercambiar información, que es lo más valioso también, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Oye, Antonio, eso, te enseño el producto este que te había comentado. ¿El producto? Ah, sí, vale. Sí, claro. Ponlo por el chat. Pero, un momento, por el chat, ¿cómo se puede? ¿Se puede hacer una foto o cómo? No, pues lo escribes, ¿no? ¿No tienes el enlace o el nombre? Ah, es que, a ver,
A ver, es de la marca Bosque Verde, pero vamos, es que si lo muestro lo reconocéis seguro. Es que si lo pusiera aquí, luego para buscarlo eso no sería más complicado. En plan, Lo puedes enviar en una foto en el chat sin problema, se pueden adjuntar archivos. vale, de todas formas, claro, lo hago de ordenador sin archivo, ¿no? Se podrá hacer una foto. O no, o Sí, no, o sea, la foto como un tipo de archivo. no. Vale, pero vale, yo Puedes estoy compartir la aquí. pantalla directamente.